pacientes, ustedes varios que veo que hayan llevado anatomía dental y oclusión, lógicamente en el primer año, en el segundo año, ¿no? Y ahora el cuarto año llevó fisiopatología. Entonces, si ustedes se ponen a pensar la diferencia cuando llevaron el primer curso, anatomía dental y oclusión, y cuando llevaron fisiopatología, entonces fue un reforzamiento y el hecho de saber más, díganme si a ustedes no le da más base para que ustedes puedan diagnosticar, ¿no? Si uno de los componentes está alterado. Lógicamente están interrelacionados, ¿no? Lo que le pasa a uno le puede pasar a otro, puede afectar como que también no, porque llega un momento que se pueden equilibrar. Entonces hablamos del sistema estomatológico como una unidad morfofuncional. Están unidos, son de diferente, digamos, diferente anatomía, diferentes, tejidos, pero para la función se unen, ¿no? Entonces forma y función son dos factores complementarios en biología. Se estrecha relación entre lo integrante y la función que realizan, y a través de la función cada parte de su estructura integrante influye y a la vez está influenciada por las otras partes. Entonces, cualquier trastorno que se pueda dar en algunos componentes puede afectar parcial o totalmente el sistema, ¿no? Cualquier trastorno funcional, lo que acabo de mencionar, ¿no? Fíjense este caso, solamente es un ejemplo, porque a ver, yo pongo a pensar, puse a revisar todo lo que tenía y lo que anteriormente también la presentación, ¿no? Y decía, ¿qué les puedo dar, no? Es decir, es tanta la información que hay, tantas las imágenes que uno quisiera poner para que ustedes puedan entender. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes lo ven, es una evidente clase 2, ¿no? Lógicamente hay pérdida de dientes, ¿no? Un plano bucal alterado, ¿no? Ustedes tienen que acostumbrarse a hacer el análisis también con lateralidad, ¿no? Lateralidad, protrusiva, a ver qué es lo que pasa, si hay interferencia, hay contactos prematuros, hay interferencias, ¿no? Ver si eso está afectando las piezas, etcétera, etcétera. Entonces, este caso llegó así, donde tomó la radio, porque empezaba a hacer ortodoncia, entonces tomamos la radiografía y nos da la sorpresa, tomamos la panorámica y quiero que observen esto de aquí. Entonces, ¿cómo esta oclusión, este paciente yo le preguntaba, pero y lo veía, se sentaba y comenzaba a mover la mandíbula, pero de un lado para otro. Entonces, no, sí estoy acostumbrada, me gusta mucho la cancha, ¿no? De la sierra. Y desde niño se acostumbró a mover la mandíbula, un recorrido pues anterior increíble. Entonces fíjense cómo hizo, cómo adaptó su articulación, parece un roedor, ¿no? Y el paciente no le duele nada, ¿no? Solamente él vino por curaciones, ¿no? Solamente que cuando uno examina a un paciente, está bien, tiene por curaciones, puede solucionar el problema, pero tú tienes que diagnosticarle todo lo que tiene, o decirle lo que tiene, ¿no? Y uno de repente estoy diciendo, pero no le duele esto, no me duele nada, no me duele nada, no me duele nada. Entonces, tú dices, bueno, aquí hay una que nosotros llamamos difusión oclusal pura, ¿no? Hay una alteración de morfología de fondo, pero no tiene ninguna sintomatología. Generalmente el paciente, cuando recurre a nosotros, por lo general, por dolor, ¿no? Ese es lo más común, por dolor es que van al dolor. Y últimamente estamos aumentando ya por estética, ¿no? ¿Sabes qué? No me veo bien, no me dicen. Entonces ahí donde ahorita está toda la moda de la famosa cosmetología, neumología. Entonces hay pacientes que se me dicen, no me veo bien, o alguien se lo dice. Entonces ya están acudiendo más pacientes por la cuestión también estética, no solamente dolor. A mí me encanta mucho, por ejemplo, granita de Mann, ¿no? Si todo está ok, especial, ¿no? Y de todo está en equilibrio, bonito. Pero la mayoría de nosotros, que levante la mano, que no está por aquí, ¿no? La mayoría estamos aquí, ¿no? La mayoría, del porcentaje. Incluso hay estudios que hablan del porcentaje, ¿no? Más o menos un 90, 200, hasta 96%. Que estamos aquí equilibraditos, ¿no? Entonces hablamos de una oclusión inicial óptima, una oclusión fisiológica, o maloclusión funcional, o normofuncional. Algunos le llaman también difusión oclusal pura, si es prácticamente que puede estar alterado la oclusión, pero no hay ni una, pero no hay dolor, ¿no? En cambio aquí ya es diferente, acá como que ya se rompe y ya comienza a haber trastornos en el cual el paciente recurre a nosotros. Pero es muy importante que si acá cuando nosotros vemos este equilibrio, pues si vemos un interés, el paciente es una protrusiva y choca la tercera molar, el paciente dice, no, pero no le cuesta nada, no, el paciente tiene 18 años. Ahora, el hecho de estar, yo voy a cumplir 25 años de haber egresado en marzo, entonces hay casos que yo los he visto por jóvenes,
Entonces hay cosas que tienen que hacer un pequeño ajuste, no, pero no me molesta. Y incluso pacientes clase 3, clase 2, que después de 20 años que lo veo, regresan al consultorio, ¿sabes qué? Me duele el cuello, tengo dolor muscular, la articulación me molesta, ¿no? Entonces son cosas que uno con el tiempo lo ve, ¿no? Entonces, claro, cuando estás joven, la capacidad de adaptación es enorme, ¿no? Entonces, te adaptas bien, ¿no? Pero comienzan a pasar los años, a los 40 años, comienzan a ver, ¿sabes qué? Me molesta aquí, me molesta acá, ¿no? Y al final se diagnostica como ruma. Como dice la doctora Malena Moscoso, que enseña acá la ruma de años que tienes encima, ¿no? Entonces ya comienza a molestar, ¿no? Entonces eso, por eso le digo, si ustedes intervienen a tiempo, si ustedes le dicen el problema que tienen, entonces ahí el paciente está advertido. Pero como digo, hay casos que han regresado a mi consultorio, yo pacientes que los tengo de años y acuden y comienzan a hablar de esa sintomatología. Pacientes que le digo, clase 3, ¿sabes qué? Estás mordiendo mal, es muy probable que lo tuyo sea que tengas que operarte, ¿no? Tu mandíbula hay una discrepancia, ¿no? En tamaño, o es el maxilar superior que está pequeño o es la mandíbula que está grande. Entonces, ver si de repente solamente con movimientos ortodónticos los dientes, si no es mucho la alteración, la relación antero-posterior de los huesos, de repente se puede camuflar, se llama, digamos, mueven los dientes, y bonito, y puedes dejarle una función aceptable. Si en caso ves que es demasiado, entonces en ese caso tienes que operar. Yo siempre comparo la caja con la tapa, ¿no? Si tú tienes la caja y la tapa que coincide, bestial, pero ¿qué pasa si tienes una caja grande y una tapa chiquita? ¿No? Entonces, por más que tú quieras, no lo vas a poder hacer. Pues ahí es donde tienes que poder ver qué tratamiento es más conveniente para el paciente. Eso tienen que saberlo ustedes como diagnóstico. En pregrado ustedes tienen que saber hacer un buen análisis facial, ¿no? Hacer, digamos, una buena cefalometría, ¿no? Como para que ustedes vean dónde está el problema. Y eso es pregrado. Ya la cuestión de tratamiento, ustedes para hacerlo ya tienen que orientarse pues a una especialidad, ¿no? Entonces, el diagnóstico no es solo decir paciente, es un evento parcial o total. Además, es conocer el estado de salud general. Ojo, este es importantísimo. Hemos tenido experiencias ¿no? en los cuales el paciente no se hace un buen diagnóstico de la parte sistémica y después termina en una clínica, porque sea con una hemorragia o con un peligro de poder, digamos, atentar contra su vida, solamente por no haber hecho bien de repente una buena interconsulta con el médico. Entonces todos nosotros debemos tener, digamos, en nuestro entorno profesional, bueno, también profesional, digamos, médicos con los cuales podamos trabajar, como también buenos médicos para poder hacer las consultas. Mira, mi paciente tiene esto, tiene lo otro, entonces te lo voy a derivar para que estés así, ¿no? Y los mismos médicos nos mandan pacientes. Ahora último, les cuento un caso, me llega un paciente, un niño, me llama por teléfono, tengo un amigo pediatra, me dice, ¿sabes quién es? Hay un niñito, quiero que tú lo observes, ¿no? Ha llegado, ha pasado, fíjate, había pasado por odontopediatría, la odontopediatra lo había mandado a una cirujana maxilofacial y me dice que le van a hacer una biopsia al niño de 4 años. Le digo, ya, ves que venga para verlo. Entonces yo lo examino y de frente, papá examino todo, claro, y tenía una celulitis en la mandíbula, en el lado derecho, lado izquierdo, pasaba mi dedito por las anovales de las molarcitas y a nivel del lateral central y había todo un edema en esa zona. Observo también los dientes y observo un cambio de coloración en un lateral. Le pregunto a la madre si ha caído alguna vez. Sí, bueno, caída por un niño que no se cae, ¿no? Entonces yo le digo, pero lo veo, ya. Incluso tenía esta ecografía que le había mandado ya un cabeza y cuello y ya le iban a hacer su biopsia. Entonces ahora digo, ya una radiografía, es una primera radiografía, y en las imágenes de la radiografía se notaba que había una sombra oscura al lado del lateral. Y le digo, bueno, voy a tomar una periapical. Le tomé una periapical, la doblé bien la plaquita, voy a un niñito pequeñito. Entonces le digo, y revelo la plaquita. Y había una lesión, pues un periapical a nivel del lateral del niñito, ¿no? Entonces fíjense, una cosa tan sencilla, ya estaba que lo íbamos a operar. Y mi amigo el médico, él observó eso, ¿no? Me dijo, no me parece que sea un problema, él es cirujano pediátrico, es muy estudioso. Entonces me dice, no me parece que fuera problema de un tumor, nada, me parece problema dental. Dicho y hecho. Pero fíjense cómo ese profesional, y la vergüenza ajena, ¿no? Ha pasado por una odontopediatra, ha pasado por una maxilofacial, y no podían ver un simple cambio de color. Díganme, ¿eso no lo podemos aprender en pregrado? Entonces, quizás cuento esto
no sé, podría darle, no sé, no asustarlos, sino motivarlos, ¿no? No es difícil hacer un buen diagnóstico. Hay una cosa importante que uno debe tener, la minuciosidad, el detalle, pero lógicamente el conocimiento. La información está ahí, chicos. Ustedes fácilmente agarran un libro por cada especialidad y van a tener una base increíble. Lógicamente tienen que ver los casos. ¿Dónde van a ver los casos? Ahora que pasen la clínica, ¿no? La gran parte de ustedes. Entonces agarran un libro, estudienselo bien, péguense a los profesores que realmente ven que les enseñan, péguenle a los no, péguense no a los que no les enseñan, pero bueno, la información está ahí. Entonces, la importancia de la historia clínica, la doctora Katy Marcatía lo va a plantear muy bonito de la parte de la historia clínica. Algo muy importante, el paciente, otra cosa, como ustedes van a llevar clínica, Katy, me pasan creo que, ¿cuánto tiempo me lleva ahorita? ¿10, 15 minutos? 10. Unos 15 minutos más me pasan la voz, por favor, ¿sí? Para no explayarnos, me paso y... Entonces, mire, lo importante es lo siguiente, vamos a hablar más rápido, no voy a tener en dar sermones, los sermones de mi mañana, ¿no? El motivo de la cita. Cuando ustedes tienen el paciente y van a atenderlo ahora en clínica, ustedes tienen que ver el paciente, si le llega de acuerdo, tienen que ver el paciente por qué llega. Entonces dicen, no, mi carga es tengo que ser puente, tengo que ser parcial. Venga el paciente viene con dolor en un diente y sabe que señor, usted necesita PPR, esta parcial está así. No, primero el motivo por qué viene, no es el motivo de usted. Ahora, lógicamente, si usted trae el paciente de fuera, es diferente, porque ahí ya ustedes lo están trayendo, digamos, el paciente de repente no tiene dolor, no tiene molestia, entonces ustedes ahí pueden plantear de forma. Pero siempre acuérdense que tienen que ver el motivo de la cita. Importantísimo, antecedentes médicos, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene el paciente? Si puede eso afectar, digamos, a lo que nosotros vamos a hacer, o nosotros podemos generar algún problema a ese paciente, ¿no? Por la enfermedad que tiene. Lógicamente tenemos que tener una base para darnos cuenta si ese paciente también tiene un problema sistémico. Para eso está el cuestionario de salud, que no sé si ahora todavía lo están manejando en la clínica. Si usted tiene un cuestionario de salud, muchas preguntas son indirectas. Por ejemplo, la famosa, la clásica diabetes, ¿no? Las 4P, polifagia, poliuria, poliricia y pérdida de peso. Entonces, al paciente ustedes pueden preguntar últimamente si ha perdido peso, tiene mucha hambre, tiene mucha sed, va al baño cada rato a mencionar, ¿no? Indirectamente. Y la otra es directa. ¿Sabes qué? ¿Sufre de diabetes? No sé qué es eso, después, pero tú puedes dar también una enfermedad. Entonces, ¿qué haces ahí? Interconsulta con el médico, ¿ya? Eso sí, ya al momento de hacer la historia y otro es preguntarle si la enfermedad tiene. Cuando te preguntan, a ver, toma usted un medicamento, hasta el medicamento, lo anotas nada más y sigues. No, tienes que revisar ese medicamento, primero para qué es, desde cuándo lo toma, para qué lo toma, ¿no? Entonces no anoten nada más, revisen todo lo que el paciente les pueda decir, ¿ya? Todo lo que esté positivo en el cuestionario de salud tienen que revisar. Antecedentes odontológicos, ¿no? Digamos todos los tratamientos que ha recibido, hay pacientes que van a llegar y se van a quejar todos los tratamientos que ha recibido. Tienen que darse cuenta si el problema es el paciente o el problema son los tratamientos que ha recibido. Ahí eso tiene que ver la actitud del paciente. Si están ahorita entregados, van a atender en clínica, por favor, seleccionen pacientes que sean colaboradores. No pacientes masoquistas, ¿verdad? Porque también ustedes le hacen de todo y el pobre no se queja, ¿no? Dice, no, está bien, ¿ya? Claro. Entonces tengan mucho cuidado con eso también, ¿no? Es decir, siempre es bueno que el paciente les diga, pero que no sean pacientes que los torturen. Que no le dejen tragar, ustedes van a limpiar una caricita un poquito y dicen, no quiero, no me toques, no, para aquí, para allá, allá. Entonces, tengan mucho cuidado, seleccionen bien el paciente que van a traer a clínica. El examen clínico, oral, ¿no? Tenemos el examen por imágenes, ya no pongo acá exámenes radiográficos solamente, porque la imagen significa, no solamente ya es radiografías, dentro de lo que es la radiografía también están las tomografías, sino también hablamos de resonancia magnética. Ya en ortodoncia también hablaban de gammagrafía, ¿no? Cuando quieren ver si hay, creo que es el crecimiento, hiperplasia condilar, creo que es varón, cuando quieren ver hiperplasia condilar es gammagrafía. Entonces ya son exámenes por imagen, ¿no? Entonces ya no solamente es una simple radiografía. ¿Ah? Después del examen de los modelos, lógicamente lo ideal es que estén estos articulados, ¿no? Con todo esto nosotros podemos dar un diagnóstico, un diagnóstico definitivo. En este caso, si tenemos todo esto, de repente cuando recién llega el paciente podemos llegar hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí, y podemos dar un diagnóstico presuntivo, pero en este caso si tenemos toda la batería de todos los exámenes que corresponden, podemos dar un diagnóstico. Ojo que el diagnóstico es uno solo, no tenemos varios diagnósticos.
¿no? Entonces el diagnóstico va a ser uno solo, ya sea que sea carie, problema periodontal, etcétera, etcétera. Pero vamos a tener nosotros el plan de tratamiento. En este caso, hay un ejercicio que me gusta hacer mucho con los estudiantes, que es las alternativas de tratamiento, que vamos a ver después en dibujos animados. Entonces, diagnóstico, plan, pongo acá puntitos porque ya hablamos de plan de tratamiento. Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de un diagnóstico interdisciplinario. Eso normalmente diagnóstico, yo lo diagnostico desde el punto de vista, ¿sabes qué? Ese es parcial, clase 1 de Kennedy, clase 2 de Kennedy, no, no, todo que hacerlo interdisciplinariamente, ¿ya? Igual el tratamiento. Por ejemplo, miren este caso es una de mis alumnitas de, yo digo alumnitas porque ya tiene más o menos, miradito debe tener 40 creo que ¿no? Pero se llama Milagrito, ¿verdad? Bien Milagro. Entonces, este caso es muy bonito, miren, y miren cómo quedó. Entonces, acá cuántas especialidades hay acá. Acá hay endodoncia, hay periodoncia, hay, bueno, dentro del periodo hacen los implantes, o depende dentro de cirugía, ¿no? Hay ortodoncia. Miren qué bonito caso. Entonces ella, cuando estoy invitando hoy día, de repente otro día podemos invitarla, ¿no? Y lo trabajó, digamos, con el doctor Ángel Alejandro, que es muy buen periodista, también es de San Marcos, es el egresado de Cerro de Pasco, Miguelito de San Marcos, de San Marcos, y el doctor Carlos Odevilla, que hizo la parte de ortodoncia. Miren si acá no ha habido un tratamiento periodontal, miren si no ha habido una buena ortodoncia, miren si no ha habido una buena rehabilitación. Bueno, acá el técnico, un poquito el color que no nos gustó mucho, pero a la vez de la paciente llegó un momento que venía de Iquitos y solamente venía a fin de media para terminar el caso, ¿no? Entonces, miren si no hay unos buenos tratamientos acá. Este caso completo, lógicamente, lo tiene que presentar él. Yo estilo, me gusta, me encanta y me siento muy bien cuando yo veo que son mis alumnos que presentan nuestros casos. Y si yo pongo imágenes, solamente pongo una o dos imágenes de los casos de ellos, pero a mí me encanta ver cuando ellos lo presentan, porque ¿saben qué? Ellos lo han vivido, lo han hecho, se han apasionado con el caso y lo presentan con mucho más corazón, ¿no? Los siguientes factores que influyen en el plan de tratamiento del paciente, lógicamente el estado de salud general. Por favor, no descuiden esto, chicos, no se vean solamente ver solucionar problemas de dientes, ¿no? El estado del sistema estomatológico, conozcamos bien nuestros componentes, las patologías que hay en estos componentes, ¿no? Ojo, estado de salud mental. Mire, con los años que ya tengo, que nos han llevado pacientes, antes era, acá decía salud psicológica, no, ahora es psiquiátrica, ¿no? Entonces yo digo salud mental. Porque en realidad hay algunos pacientes que si ustedes no lo diagnostican a tiempo el problema que tiene, el problema psiquiátrico, lo va a torturar. Y si lo va a torturar, ¿saben qué? Cobren un montón. Cosa que ya pues sufren, pero van a estar bien pagados. De verdad, es una tortura. Pero normalmente hay algo que yo siempre digo. Así como el paciente escoge a su odontólogo, nosotros tenemos el derecho de escoger a qué paciente queremos atender. Claro, no es discriminativo, pero hay pacientes realmente que es una tortura trabajar. Imagínense, ustedes van a trabajar en su boca, frente a frente, en su cara, pegado ahí, incluso muchas veces entre sus brazos. Y es verdad, yo tenía una amiga, algo bien anecdótico, su hermana es ahora técnico y ella es dentista, y mi amiga pues era más voluminosa. Entonces abrazaba a su paciente y el paciente se acurrucaba, ¿no? Prácticamente estaba en su techo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la cercanía con el estado económico y prioridad, ¿no? Fíjense, yo pongo que económico y prioridad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen mucho dinero y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Implante, ¿no? Y el paciente dice, no, yo no quiero nada con cirugía. Y hay pacientes que no tienen dinero, por ejemplo, nos ha pasado en San Marcos, no van, no, yo quiero implantes, te dice. Comienzan a revisar, ves su planeamiento, sacan la cuenta y dice, puede ser una prótesis de acrílico, porque realmente no tiene. Ahora, hay casos en que podamos hacer, digamos, demostrativos y que alguna casa nos dé los implantes, y hay casos muy bonitos que uno lo puede solucionar, el paciente es colaborador, entonces podemos hacer ese paciente de bajo recurso, o de repente con el intento del grupo se puede trabajar y hacer el tratamiento, ¿no? Pero, lógicamente, si hablamos de implante, pues es mucho más caro, ¿no? Entonces, sigue. Que los factores que influyen en el tratamiento son todo lo que nosotros conozcamos, la base que nosotros tengamos, lógicamente va a influir en el plan de tratamiento que nosotros propongamos. Yo me acuerdo cuando yo recién salí, me enseñaron a hacer ciertas cosas, decía, no, yo lo veía como lo máximo, no hay que hacer esto, pero conforme fui aprendiendo, estaba en la docencia, veía más casos, no, hay mucho más. Y
mientras ustedes tengan más conocimiento, van a aprender más. Si yo le digo a un niño, viene un niño de 5 años de repente, y le digo, oye, cuéntate cuántas carpetas hay. ¿Qué va a hacer? El niñito va a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ahí por ahí se queda. De repente viene uno ya de repente de 8, entonces comienza a contar y lo va a contar. Viene de repente uno de 15, agarra, multiplica la fila de ahí, multiplica por acá y saca la. Entonces, conforme sepan más ustedes van a tener más criterio, ¿no? Entonces es necesario que ustedes lean, ¿no? De grado de habilidad y destreza, ¿no? Lógicamente tienes que desarrollar esta actividad. No quiere decir que no lo hagan. Yo me acuerdo de mis compañeros y mis mejores amigos de mi promoción. Yo me acuerdo que él incluso hasta le temblaba la mano, ¿no? Y yo como paraba de una unidad a otra, yo te ayudo, le decía, no. Mi padre ha sido odontólogo, he trabajado con un buen amigo odontólogo, y uno aprende mucho de esto, ¿no? Entonces yo pues, me metía y le digo, yo te ayudo. No, dime cómo se hace y yo lo hago. Y él fue uno de mis compañeros de promoción que hizo más corona, más puentes en mi promoción. Porque se esmeró y decía, no, yo puedo hacerlo. Y él quería ser médico. Entonces al final terminó siendo odontólogo, ¿no? Entonces ese grado de habilidad o destreza se puede desarrollar, ¿no? No quiere decir que no se sienta mal, no me saco de pedirte el esfuerzo que ustedes le pongan y si les gusta esta carrera tienen que desarrollarla más, ¿no? Lógicamente el nivel de criterio mucho tiene que ver que ustedes estén así como este lindo, guapo, está estudiando aquí, ¿no? Entonces, fíjense, hablamos de diagnóstico, hablamos de alternativas, ahora del plan de tratamiento. Este ejercicio de alternativa del plan de tratamiento le va a servir a ustedes para que también amplíen sus conocimientos y sepan qué se puede hacer en cada caso, sepan los pros y los contras del tratamiento que ustedes puedan proponer, ¿no? Y dentro de eso van a tener ustedes ya como base para que cuando les llegue un caso ustedes sepan todo lo que se puede hacer y hagan las interconsultas correspondientes, ¿no? Para que puedan ustedes hacer un buen tratamiento. Entonces, alternativas tenemos muchas, el diagnóstico, acuérdense, siempre va a ser uno solo. Entonces, vamos a ver acá, este dibujito ya lo mostraba anteriormente una vez en una charla que hubo acá y decía, lo muestro de nuevo, sí, creo que sí, amerita, porque no todos han estado aquella vez. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, miren, llega un paciente así, puedo hacer esto y le soluciono el problema, sí, por estéticamente hablar. Yo tenía una oportunidad cuando recién empecé que me llegaban casos así, incluso casos como estos, y le tallaban los dientes tallados y le habían puesto oye, ¿no? Entonces en esa época no tenía cámara, tampoco en esa época tenía el dinero para comprar la cámara, ¿no? Pero poco a poco, conforme uno va aprendiendo, igual que el niño, los niños que entran y cuentan las tarjetas, de repente también podría ser esta alternativa, adhesivos, podría ser, ¿no? Pero después saben más, conocen más, estás en un sitio que tiene todas las especialidades ahí, ¿no? Y ya comenzamos a pensar así, digo, ¿sabes qué? En mi caso puedo manejarlo como ortodoncia, lógicamente yo tengo que evaluar mi huesito, si tengo un huesito acá para llevarlo, etcétera, son cosas que ya es de más profundidad, ¿no? Comienzo a hacer ortodoncia y podría manejarlo de esta manera, miren, ya terminó la ortodoncia, puse la contención, ¿puedo hacer esto? Sí, el IPPR removible, ¿no? Una alternativa, ¿puedo hacer mi par de angelitos, mi par de puentes adhesivos? Sí, lo puedo hacer. O de repente lo hago como etapa de transición para lo que va a hacer más adelante, que sería también colocar mi implantes. Lógicamente, ojo, evaluando si hay huesitos suficientes, tridimensionalmente, una tomografía, que ese debe ser el protocolo. ¿Ya? Y de ahí pongo mis tirarcitos y pongo mis coronitas, ¿no? O, ojo, hace años vinieron un ortodoncista, Starkiston y Torres Kahn, ¿no? En lo cual ellos decían, Misch es uno de los que escribe más libros lo que es Flancher. Él muestra lo más bonito, dice, pero que vea pues el resto. Estas personas que hablaban, el Torres Kahn por lo menos tenía ya 80, 90 años, ¿sabes? Que lo vino a exponer acá, ese puso no como de un día, $250 hace 5 años, pero muy bueno. Es un tipo que tenía casos desde el año 59. Y mostraba, y tenía sus cámaras, y mostraba todos los casos, es una cosa espectacular, esa experiencia es invaluable. Y él decía que lo mejor era llevar el problema atrás, porque la estética, lo que es implante, es un problema en el sector anterior. Peor aún si el paciente tiene una sonrisa gisural o una sonrisa alta, ¿no? Entonces él decía esto, ¿no? Preferible llevarlo al sector posterior. La vez que haces esto, fíjense, es lo mismo. Yo puedo proponer esto, puedo proponer lo otro, puedo proponer mis angelitos de ahí otra vez, ¿sí?
¿cierto? Fíjense las alternativas, estoy jugando con alternativas para solucionar el problema. O igual termino con mis implantes, pero el problema lo llevé al sector posterior. Entonces mi estética no va a tratar de arreglar, excepto que tengo que arreglar esos caninos y convertirlos en laterales, ¿no? Caninos laterales. Ojo que todo esto en base a una evaluación lo van a ver ahora, ¿no? Con Katia, Ron, con Jimmy, con Arturo, ¿no? Entonces, para un tratamiento, cuando yo empecé a enseñar acá, una historia muy buena que se hizo con un equipo, estuvo el doctor Hugo Pérez, Guido Machaya, el doctor Quijano, los sobrevivientes de acá de Villarreal, y después otros doctores que ya no están acá. La historia clínica no se hizo con una sola persona, que se intentó decir, me gusta esto, me gusta saco un libro, no, se hizo con un equipo. Y esto fue una de las mejores, para mí, una de las mejores historias clínicas hasta ahora de todas las historias que he visto. Hasta ahora no hace mucho, porque ahora estoy con la idea de que justamente con el equipo de hacer una historia única, una historia bonita, nosotros integremos las especialidades, lo básico de cada especialidad para hacer pues lógicamente un buen diagnóstico, ¿no? Entonces me gustaba mucho este esquema, fase sistémica, ¿no? Donde tú ves que el paciente puede tener algún problema, ¿no? Fase de salud, fase higiénica, la fase correctiva, donde la fase correctiva están todas las especialidades, ¿no? Todas las especialidades, todas. Acá me falta, a veces no lo pongo, ya me han dicho por qué no lo pongo otra pediatría por ahí más adelante el puesto, ¿no? Que también tendríamos que integrar. Y no pueden olvidarse la fase de mantenimiento, ¿ya? Jamás. Entonces, realizar la revisión integral es el conocimiento, fíjense, conocimiento, adiestramiento, y el criterio de los principios esenciales de todas las especialidades, que todo eso tiene que ser adquirido en pregrado. No digamos, no, a mí no me enseñaron, ese profesor de llamada no me enseñó. ¿Y los libros para qué están? No solamente lo que se hace en la clase, lo que ustedes van a dar examen, todo es lo que ustedes van a decir. La autoeducación es donde ustedes se van a enriquecer mucho más. Entonces, tenemos que tener esto ¿para qué? Para poder diagnosticar, planificar el tratamiento, ejecutar el tratamiento, controlar y monitorear, pero interdisciplinariamente. No podemos trabajar solos, no podemos hacerlo solos, no podemos saber todo, podemos tener una base de conocimiento, pero no necesariamente ejecutar, es decir, ustedes trabajar también interdisciplinariamente, ¿no? Entonces, todas las especialidades, acá les un espacio para que no se resientan los días, pero todo esto dentro también lo que es prevención. Todo lo que ustedes hagan tiene que ser que el paciente también lo mantenga también consciente, que no vuelva a enfermar, ¿no? Y ortopediatría. Entonces, esto lo saqué del libro de Mesomo, discúlpenme que no haya puesto la meticulosidad y disciplina para respetar el protocolo, son esenciales, y por supuesto el orden, ustedes hagan las cosas, son esenciales para la longevidad de la odontología restauradora. El éxito del tratamiento depende de odontólogos especialistas, fíjense, técnicos y especialistas. Ya no es un técnico también que te hace todo, sino tiene que tener también el tiempo, damos la especialidad de cada uno para que le haga bien las cosas, y el paciente, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Entonces, en rehabilitación oral nosotros tenemos la prótesis facial removible, tenemos la prótesis fija, lógicamente fija, y removible también el inferior, fija, ustedes ven el caso, se ve bien, tiene de ambas. Tenemos lo que es la prótesis completa, ¿no? Y sus variaciones. Tenemos acá, por ejemplo, la fija con attach para recepcionar la PPR por cuestión estética, ¿no? Se trabajó un attach acá porque justamente estaba el canino. Tenemos también los puentes adhesivos. Miren cómo queda el caso bastante bien. En este caso lo tengo completo, es ortodoncia para poder crear un poquito más de espacio para ponerle, ¿no? el adhesivo. En este caso de por lo menos 15 años. Este es otro adhesivo también. Paciente perdió los dientes. ¿Por qué perdió los dientes aquí? El paciente estaba en tratamiento de ortodoncia, se perdió, el alambre se le incrustó, terminó perdiendo 2 dientes. ¿No? Responsabilidad del paciente más que le hacía el tratamiento. Entonces, al final hicieron varios injertos, pero no lograron un altura no adecuado para colocar el cantidad final, se puso un puente adhesivo, hasta ahora lo tiene. En este caso por lo menos debe tener unos 10 años más o menos. Y también una sobredentadura, fíjense, este caso se hizo acá, el doctor Guido Cachaya fue su asesor, pero la foto justamente llegó a la clínica para hacer otra prótesis, que la mamá de uno de los alumnos de aquí, son raíces, pusieron copias y sobre eso tenía la prótesis, ¿no? Solamente tenía una prótesis.
Con respecto a la rehabilitación oral, últimamente con todo lo que es implantología, entonces se han generado cambios en las acciones terapéuticas en la rehabilitación oral, tanto en la electrofacial como en la. Entonces, fíjense, prótesis orbitante, pero también prótesis facial removible, fija, completa. Esta es una técnica más, no es algo para asustarse. Lo que están haciendo es colocando, entre comillas, a los pacientes, digo, como raíces, para sobre eso colocar la prótesis. Pero igual, son todas las prótesis y los principios para confeccionar una prótesis son muy similares, solamente ustedes están agregando una técnica que es la forma como se va a soportar o se va a retener una prótesis. Este es un caso en el cual les haces una prótesis. No hemos hecho estos casos todavía en la universidad, por eso es imagen bajada de internet, ¿no? Entonces, con lo cual ustedes ponen un sistema de attach acá y la prótesis parcial sobre eso, tiene la prótesis fija y tiene la prótesis completa, ¿no? Que puede ser, es uno de los tantos tipos de los que digo que no ha venido a venir un doctor que no ha podido venir, que justamente iba a tocar este tema, que para otra oportunidad, ¿no? Entonces fíjense que las mismas prótesis solamente se van a dar sobre implantes, ¿no? Y también tenemos la prótesis somática, que también igual, ¿no? Prótesis facial removible, puede ser fija, puede ser completa. Pero en este caso, la señora fue operada de un cáncer. En este caso yo lo tengo más o menos unos 7 años, justo la señora se ha desaparecido. Terminé la prótesis, la controlé 1 mes, 2 meses, 3 meses y ahí no la vi más. Y ahora me ha llamado, va a venir, creo que en esta semana o la otra, y quiso ver cómo está, ¿no? Entonces, en este caso también se usó fija, se hizo PPR. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que nosotros tenemos que ver cómo tomamos la impresión de este defecto y lógicamente cómo vamos a retenerlo. Entonces, acá está la variación, pero después los principios, el resto es muy similar. Entonces acá sí tiene su PPR, tiene la cobertura mucho mayor, inferior sigue lo mismo, ¿no? Y cómo termina pues, el caso. Este caso también lo tengo completo, pero solamente les doy pantallazo para que vean que todo lo que hace el rehabilitador, ¿no? Lo que puede hacer. Entonces fíjense este cuadrito, miren este cuadrito, tengo la fase. Fíjense, tengo la fase, dentro de la fase tengo, este cuadrito sería bueno que lo pirateen, ¿no? Miren, acá tengo el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico va a ser uno solo, pero yo tengo alternativas de tratamiento, puedo tener A, B, C, D, F, G, hasta la Z, ¿no? Pero hay cosas que se van a cumplir, no puedes saltearte, indudablemente. Si tiene un problema cardíaco, ya lógicamente su cardiólogo, la fase higiénica no puede saltearte, porque las enfermedades más frecuentes son la caries periodontal y la causa más frecuente es por placa o por microorganismos infecciosos. Entonces no puede saltearte. La doctora Katy ya les va a hablar de la parte de, digamos que acá hay una variación por lo que es periodosis, porque periodosis ya lo integra dentro de lo que es, ¿no? El fase 1, fase 2, la fase correctiva, entonces clarito, y mantenimiento indudablemente tiene que estar, no pueden tampoco dejarlo, donde puede estar la variación de lo que ustedes pueden hacer acá. Ahora, hay tratamiento básico, ¿no? Ustedes tienen que hacer, viene con una gingivitis, una periodontitis, tienen que hacer el tratamiento periodontal, viene con caries, tienen que hacer el operatorio. No vas a trabajar sobre los dientes cariados. Viene, digamos, con compromiso pulpar, tienes que hacerle endodoncia, excepto casos de dientes excluidos que tú tienes que hacerle endodoncia con fines protésicos, ¿no? Que ahí podría variar en algo. Y luego cirugía en caso que tengas que hacer extracciones de dientes que ya no puedes hacer más, ¿no? Indudablemente hay cosas, hay tratamiento básico, hay tratamiento que tiene que estar, las fases que tienen que estar de todas maneras, hay tratamientos básicos que también tienen que estar, y hay ya dentro de lo que es más variable, que sería ya el tratamiento propiamente dicho del caso. En este caso la paciente llevó así, miren esto, miren, si ya yo lo pongo a examinar la prótesis, de hecho la prótesis está un desastre. Vamos a pasarlo más rápido, miren cómo vino. ¿Ya? Pero la paciente viene y me dice, no quiero perder mi diente. Yo le digo, pero esta altura viene, bueno. Entonces yo la veo y la movilidad, claro, la movilidad, acá tiene una movilidad 3, estas eran 2, y la paciente prácticamente suplicaba y lloraba que no quería poner su diente. Yo digo, señora, los dientes están bastante mal. Ahora, yo lo miré y dije, bueno, vamos a tratar, o sea, se le había que a la paciente le había colaboradora, vecina a una cuadra y media del consultorio. Yo le digo, bueno, vamos a intentar algo, pero mucho depende de ustedes. Entonces, le pongo igual la fase y dije, acá es alternativa A, ¿ya? Probablemente que ahí me equivoqué. Lo mismo, la fase está acá, la parte correctiva que acá casi de repente va a modificar, por la indeterminada me va a corregir aquí, de repente operatoria, que hay que hacer cirugía. Entonces, fíjense, lo primero que yo me puse fue esto, lógicamente, yo prefiero limpiar antes de sacar y aparte que quería ver cómo estaba.
¿no? La relación color-raíz, ¿no? Qué tanto me quedaba. Entonces, igualmente, yo, incluso hasta para extracción, yo prefiero limpiarlo antes de sacarlo, ¿no? Porque a veces los restitos de carritos se quedan ahí y a veces también se complica la cosa. Entonces, pero se propuso esto, ¿no? El tratamiento, extracción de los dientes, extracción superior y inferior, todo, sacamos todo. Y hacíamos un total. Después la otra alternativa era, fíjense, se repite esto de acá arriba, extraíamos los inferiores, cambiábamos esta corona, hacíamos PPR superior, hacíamos la corona, su PPR, y su total inferior. Esa es otra alternativa. Ojo, cuando nosotros hacemos las propuestas tenemos que pensar en los pros y los contras de cada uno. Pero acuérdense que el paciente también decide. Lógicamente, si el diente está así bailando arriba abajo, se está hundiendo, no puede ser malo, no lo vas a bajar, ¿no? Entonces igualmente se va. Pero si ves una movilidad de frente lo podemos manejar. Otra alternativa, ¿no? Fíjense, las partes se repiten, ¿no? Ahí traemos ciertos dientes que estaban muy mal. Fíjense, ortodoncia, acá entra ortodoncia, ¿no? Entonces hacemos ortodoncia, ¿ya? Hacemos coronas, supuestamente las memorizamos, y su PPR, sobre eso PPR, ¿no es cierto? La otra alternativa de, fíjense, eliminamos la caries, extracción de la pieza, igualizamos con ortodoncia y supervisamos con resina, ahí está operatoria, ¿ya? Y hacemos prótesis superior e inferior, ¿ya? Otra alternativa. Entonces tenemos nuestro cuadrito ahí. Y al final, también podríamos haber propuesto esto, una locura. Lógicamente, si multiplico 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuánto es? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 implantes. 11 por ya. Los más baratitos los implantes, casi cuánto, los más baratitos, unos 1.500 soles. 1.000 soles. ¿Cuánto hay ahí? 11.000. 11.000. Ustedes saben que hay un precio de renombre, que el paciente llega y necesita solamente 4 implantes y le pone 6. Y este presita de renombre cobra por cada implante de $2.500 y tiene sus hijos en los colegios más caros de Lima, entonces tiene que pagar. Pero esta es una locura. Lógicamente acá hay que evaluar. Yo puedo hacer esto, puedo hacer las tornilladas, y abajo de repente hago una sobredentadura o sobre implante. Pero al final, ¿qué hicimos? Vamos a ver qué hicimos en este caso. Y esto lo pasamos ya rapidito porque ya esto va a faltar tiempo. Vino así, pasó así, ¿no? Este caso tiene 10 años ya, este caso tiene 10 años. ¿Ya? En esa época le tenía que hacer ortodoncia, así ortodoncia, porque antes no había especialidades como hay ahora. Hice algunos cursos, me fui a hacer ortodoncia, después ya lo he dejado, prefiero que sea el especialista. Cuando ya vi el problema de crecimiento de los niños, le digo, no, acá tiene que ser especialidad, porque también es una área que me gusta mucho. Entonces dije, no, hay que estudiar sus 3 años para hacer eso, así que dije, no, me voy para la rehabilitación, ¿no? Entonces fíjense, el caso sencillo, ¿cómo lo anclaba, ¿no? Tenía que ver la forma como lo veía, con mucha cuestión también de ingenio. Una vez que lo pusimos en su sitio, ¿no? Peruizamos con resina, miren las resinas, lógicamente para hacer una resina usted tiene que hacer su tonalidad, su limpieza, y después colocan su resina, ¿no? La amplitud con lo que puedo unir para que no se suelte, fíjense cómo quedó, ¿no? Acá no va a tener un problema con la cercanía de las raíces, pero a la paciente hilo, cepillo, pero era la paciente que quería salvar sus dientes, y fíjense que quedó bastante bien, ¿no? En esa época la paciente le controlaba, venía, hasta que la dejé ya bien, y dije, ya quedó bien, ¿no? Pero la paciente, su hija la mandó a llamar a Estados Unidos. La salud periodontal se mantiene estable con higiene adecuada por el paciente y con el control del profesional. Hay que evaluar a través de índice de placa, ojo, siempre hagan su índice de placa, índice de velocidad, velocidad soltante, movilidad dental y esa rapidez. Después de 8 años, regresa la señora. Era para llorar. Cuando me llaman para cita, yo dije, uy, voy a ver el caso cómo ha quedado. Y viene así. Realmente fue triste. Decía, señora, no le ha lavado. Yo le enseñé a lavar, a usar el hilo, el cepillo, todo. Porque si ustedes vuelven a las imágenes anteriores, díganme si no estaba limpiecito. ¿Estaba limpiecito? Miren, a la corona de arriba esta se le dejó porque realmente estaba adaptada. La señora dijo, no puedo gastar más, mi hija recién se ha ido, está ilegal. ¿No? Entonces no podía invertir tanto, y antes cuando quiso cambiar, pero no había caries en la corona, debajo de la corona.
Pero miren la cantidad de plata aquí también. Bien. Pero observen algo, miren la vecina. La señora parece que se pillaba bien pendiente de la corona para arriba, pero no para abajo, ¿no? Entonces otra vez a limpiar, hacer el tratamiento periodontal, mejor dicho, más correcto. ¿Ya? Pero miren la prótesis está tal cual. Todo, periodizar porque trabajaban todos juntos, periodontalmente no estaba bien, poner los detenedores era ideal, periodizar, era lo más, también más barato. El pronóstico no era bueno, tan bueno como para hacerle corona. Entonces imagínense corona como 6. El paciente que no le veo buen pronóstico, no le hago gastar. Claro, yo podría ganar más, porque hay pacientes que pueden pagar. Yo podía ganar más, pero mi conciencia no iba a estar bien, ¿no? Iba a vivir mejor, pero iba a estar bien. ¿No? Entonces todo estaba igualito, solamente era el descuido de la técnica, miren el diseño de la prótesis. ¿No? Al final acá no se le puso diente y se puso sobre, acá el diente está debajo, no se ve, la adaptación de la prótesis estaba muy bien, todo está igual, la vecina es igual. El problema, miren su prótesis. ¿No? Entonces es un descuido pues bárbaro, ¿no? Y aún así viene otra vez y me dice, ¿me lo puedes salvar? Entonces quizás si ella se hubiera mantenido acá digamos en Lima, yo hubiera estado más atenta, señora, venga cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Yo cuando va a mis pacientes yo no les cobro, no les cobro. Entonces ahí sana, ahí miren lo que logramos, pero lógicamente ya la vez no decía de día adecuada, ¿no? Había cierta, incluso había bolsitas, ¿no? Entonces el pronóstico realmente de estas 2 piezas, después le voy a contar la última parte, pero vamos a ver a dónde llegamos. Había un problema serio en la señora, ¿no? Ella tenía, miren la mano, tiene artrosis. Entonces también era que no tiene una buena psicomotricidad. Lógicamente que la prótesis no se podía lavar un poquito más, porque también era descuido, ¿no? Otra vez a reforzarle la técnica de que señora, cepille aquí, señora, el cepillo tiene que meterlo bien porque sus dientes están largos, ¿no? Coloque, mire cómo tiene que llevarlo, diente por diente. Y así toda vez, ahora sí, así cada mes prácticamente va a su consultorio, pero no sé qué tanto voy a poder hacer, hasta dónde tiene que llegar el cepillo. Hay una marca de cepillos, la marca esta Vichy, que es muy buena porque tiene diferentes suelas y cerdas. Miren, el cepillo le digo, señora, si usted coloca así no entra bien, tiene que inclinarlo. Esto vamos a pasarlo rápido ya. Y otra cosa importantísima es el hilo. ¿No? Miren que el ingreso que tiene el hilo es bien profundo, limpia mucho más. Miren que el hilo hasta dónde entra. ¿No? Hay profundidad acá, sí. Igual para todos los lados, hasta donde pueda hacerlo. Entonces, porque yo le he visto el problema de la mano, ya tengo que decirle, señora, venga, entonces yo le hago el mantenimiento, digamos, ya más seguido. La frecuencia, a veces me pregunta, doctora, ¿cada qué tiempo siento mi paciente para el mantenimiento? Depende del caso. En este caso es necesario, porque la señora tiene problema por la psicomotricidad de manejar su cepillito, ¿no? Entonces ahí también. Y también tenemos los interproximales, también hay otros. Fíjense ahora cómo ha mejorado, miren cómo vino, cómo está. Yo le digo a los pacientes, el éxito del tratamiento 99.9 depende de su éxito. Eso es real, ¿no? Miren cómo estaba, cómo se dejó limpiar en boca y miren, ¿no? Ahora miren las resinas, están intactas. Entonces, tienen que saber hacer una buena operatoria así. La especialidad operatoria es la parte operatoria y endodoncia, ¿no? Así se llama. Bueno, y con eso me voy a relajar. ¿No? Ya he tratado de correr. Grado, ¿qué pasa? Muchas veces a mí no sucedía. Yo llevé el curso de periodoncia, llevé prótesis fija, llevé rehabilitación totales y al final cuando tenía que mi último año de clínica, a veces estaba un poco perdida, ¿qué hacer? No sabía. O iba a un doctor y me dirigía a otro y a veces pasa, ¿no? Tenemos rivalidades a veces entre docentes y a veces por quedar mal a veces nos hacían confundir. Y eso es usual. Yo no sé si pasará... Tenemos la presencia del doctor Orinco. Ajá. La grande doctor. Es un doctor que cae en la facultad. Mucho gusto. Entonces, eso, bueno, al menos eso me pasaba a mí. Y es así que...
por eso que creo que lo más difícil es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, como había estado revisando, ya no es un tema solamente, lo vamos a enfocar en esta área de ontología. A nivel administrativo y en las grandes empresas, el trabajo en equipo es lo esencial. ¿Y por qué? ¿Por qué debo trabajar en equipo, no? ¿Por qué debo integrar un equipo si yo sé realizar muy eficazmente mi tarea? Generalmente muchos profesionales piensan de esta manera y por eso es que son un poco reacios para llamar tal vez a otros profesionales y que nos den las sugerencias respectivas, ¿no? ¿O qué ventajas me puedo ofrecer en el trabajo? Muchos doctores piensan así. Y de esta manera es que crean cierto rechazo. Y sobre todo, los cosas más importantes que si son integrantes del equipo, verán las cosas diferentes a como yo las veo. Es un gran temor, y no solo un temor profesional, sino un temor, creo que como cualquier ser humano, a veces entramos en estados de estrés, ansiedad, cuando vemos que hay otra persona que nos puede juzgar nuestras acciones o nuestras labores. Entonces, es por ello que trabajar en equipo realmente es un reto y va a implicar de que tengamos que tener nosotros debemos aprender, ¿no? de que en un grupo nadie es líder, ¿no? El líder lo tiene en el momento de la persona que está asumiendo la responsabilidad del equipo. Por ejemplo, si estamos nosotros trabajando con diferentes tipos de especialistas, en algún momento el ortodoncista será el que lidere este equipo. En algún momento el rehabilitador lo hará también desde su punto de vista. Y él tiene que tener esa capacidad de poder escuchar, y nos va a dar la oportunidad de que de esta manera vayamos mejorando todos, porque es recíproco. Este aprendizaje lo vamos a ir haciendo y interrelacionando entre todos nosotros. Otra ventaja más es que podemos darle mejores opciones a nuestro paciente. Debemos desterrar completamente este concepto que tenemos de solamente dedicarnos a dar diagnósticos, y diagnósticos de cada uno desde nuestro punto de vista. Lo que nosotros tenemos que estar enfocados es a solucionar el problema del paciente. Entonces, como dice acá abajo, nadie nace sabiendo, y como toda la vida, hay que trabajar. En trabajar en equipos debemos de aprender. Ese es el objetivo. Trabajar en equipos es buscar mejorar, una retroalimentación mutua. ¿Y qué necesitamos para trabajar en equipo? Algunas cositas básicas. Compromiso. El compromiso que debemos tener todos para realizar un buen trabajo. Complementariedad, ¿no? Buscar que estas personas que conforman nuestro equipo sean esos factores indicados, ¿no? Personas indicadas que nos den aportes necesarios. La coordinación, la confianza y la comunicación son esenciales. Y ahora más en esta época de modernidad tenemos opciones, ¿no? A través de las fotografías, a través de nuestras historias digitales para poder comunicarnos entre nosotros, y la confianza de saber que en el profesional que estamos haciendo las consultas vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Como dijo la doctora, que no estamos viendo solamente desde el aspecto económico o al paciente, sino que estamos viendo en función de una mejoría del paciente. Entonces, como dice ese mensaje, ¿no? El paciente vive con los ojos cerrados, interpretando a veces mal todo lo que se ve. ¿Y por qué lo puse esto? Porque a esta imagen le he presentado ya en otras ocasiones, y este es un caso que si solamente analizamos la parte bucal, vamos a ver que es un paciente que tiene lesiones cariosas y que si se percatan lo que es un tratamiento ortodóntico. Tratamiento ortodóntico que es cuestionable en condiciones como las que vemos del periodonto afectado, inflamado y placas. Y es más, coloca los brackets sin hacer el retiro de los remanentes, que vemos acá. Pero más cuestionable aún cuando vemos a la paciente en estas condiciones. Esta paciente que tiene artritis reumatoidea, ¿ustedes creen que es probable o es posible que este tipo de paciente, así como la doctora mostró en los últimos casos, que tenga una buena higiene, o que pueda hacer su mantenimiento, o que sea un paciente candidato para un tratamiento ortodóntico? Entonces, ese paciente llegó al posgrado de periodoncia, y cuando le preguntábamos cuál era el motivo de consulta, decía: quiero mejorar la estética de mis dientes. Lamentablemente, este paciente, cuando revisamos los antecedentes patológicos, dice que tiene artritis reumatoidea ya de 13 años y tiene un dolor articular en extremidades que le dificulta hacer ejercicios.
movimientos corporales sencillos, como peinarse, les dificultaba. Tenía parte de enfermedades dermatológicas y tomaba una medicación que es un antiinflamatorio no esteroideo que tomaba de manera continua. Y este paciente llegó al diplomado de estética, luego pasó por el diplomado de periodoncia y finalmente por el de ortodoncia. ¿Para qué? Con el motivo de consulta que habíamos visto, que era mejorar la estética de sus dientes. ¿Cuál fue el problema de esto? El problema fue que estética, periodoncia y ortodoncia lo vieron desde su punto de vista, desde cómo ellos podían solucionar el problema, más no en función del paciente. Si bien es cierto el paciente deseaba mejorar la estética, pues nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación de poder indicarle lo mejor para el paciente y darle, como nos comentó la doctora más temprano, ¿no? Darle la opción que le va a ser más duradera, que va a mantener los tejidos de salud, porque lo que nosotros buscamos es salud, básicamente salud. En un paciente que tiene enfermedades sistémicas, nuestra prioridad va a ser buscar salud gingival. Como yo muchas veces le digo a mis pacientes, digo, a veces la estética, la mejor estética va a ser que tus encías se encuentren sanas. Más que un blanqueamiento, más que un tratamiento de carillas, la salud gingival, la salud periodontal va a ser, es el marco pues, de la sonrisa, y definitivamente es lo que nos va a dar esa garantía de que nuestro tratamiento, ya sea ortodóntico, rehabilitador, sea duradero. Y así llega la paciente. Y estas eran fotografías de 7 meses antes del tratamiento ortodóntico. Entonces, ¿qué debemos ver en el paciente? Vemos solamente el rostro, vemos la edad, la raza, nos debemos de fijar en qué, debemos de fijar en qué tipo de enfermedades tiene, qué tipo de hábitos tiene, debemos de fijarnos, o solo nos vamos a fijar en la boca. Vamos a decirle al paciente, abra la boca, observamos dientes, cuántas caries tiene, sacamos el presupuesto, o debemos ver un poco más. Ese sería tal vez el mensaje que quisiera dejarles esta mañana, ¿no? ¿Qué debemos nosotros ver en nuestro paciente? En este artículo que nos hablaba, hay varios artículos de trabajo interdisciplinario y la importancia y relevancia de la historia clínica, nos decía como mensaje, ¿no? Que el paciente no puede ser tratado por esquemas, ni protocolos, ni normas, ni como un caso, ni como una cosa. Debemos de tratar de ver a nuestro paciente como un ser humano, como que fuera nuestro familiar, exactamente como tal. Y muchas veces, y dependiendo de la especialidad, ¿no? Definitivamente, dejamos un poco de lado lo que es la historia clínica. Es cierto que nosotros no somos médicos, no tenemos una formación médica muy exhaustiva, ¿no? Creo que vemos o ven medicina bucal o patología bucal en los primeros años, y a veces esta información es difícil de integrarla en nuestros tratamientos. Pero bien es cierto que cuando al trabajar con seres humanos nos podemos enfrentar a diversas situaciones que a veces no están contempladas porque pensamos, bueno, vamos a hacer una extracción y no sabemos, ni le preguntamos al paciente, ¿no? Si está tomando alguna medicación. Caso error. En este artículo, por ejemplo, nos mencionaba que un buen clínico, así como en medicina hay médicos internistas que desarrollan la historia médica integral, debería ser una de las misiones que el odontólogo haga una historia odontológica, médica, también bastante exhaustiva. Y haciendo una historia integral, deberíamos solamente a través de las preguntas de cuestionario que hacemos a nuestros pacientes, podríamos hasta encontrar el diagnóstico entre un 56 a un 62%, solamente elaborando una buena historia clínica. Y en esta buena historia clínica, ¿qué va a consistir? Va a tener, por ejemplo, esta imagen que ven acá. Esta imagen que ven acá es la historia clínica, es la anamnesis de la historia de periodoncia, que, bueno, es una de las historias, al menos en el posgrado, que es más completa. Consta de 74 preguntas que abarcan solamente
desde los hábitos de higiene del paciente, fuman, no fuman, si ha terminado tratamientos periodontales anteriores, todos los antecedentes periodontales, luego las enfermedades que tiene, y siendo exhaustivo, y es más, hasta repite en 2 o 3 oportunidades las mismas preguntas para ver si el paciente en alguna de ellas puede, si por ejemplo dice, sufre el corazón, ha tenido infarto cardíaco, ha tenido alguna enfermedad cardíaca en los años, hasta en 2 o 3 oportunidades para ver si el paciente, a veces se le olvida, hay veces el paciente que insistirle muchas veces para que nos pueda dar esos datos. Además, que me parece algo interesante, tiene, como decía la doctora, tiene una parte que habla de si tiene alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Le preguntan, ¿no? Llora frecuentemente, toma alguna medicación para dormir, duerme con tranquilidad. Ese tipo de preguntas yo creo que son relevantes. Finalmente les hemos firmado al paciente, para que el paciente también esté, bueno, sabe que la historia que está, la información que está dando está siendo consignada en la historia y que va a ser parte de su tratamiento. Entonces, esto es solamente para recordarlo. Lo que yo voy a presentarles básicamente es un resumen de algunas características periodontales que ustedes van a ir viendo a través de los casos de los doctores, porque como hemos trabajado de manera interdisciplinaria, hay algunas áreas, yo no sé no sé si ya han llevado periodoncia, han completado el curso de periodoncia. Entonces, muchas veces, y me pasa a mí también, cuando yo egresé de periodoncia, si bien es cierto, aprendí muchas cosas, algunas cosas no le tomaba la importancia necesaria o no sabía interpretar. Eso es lo que pasa. No sabemos, vemos un periodontograma, hacemos los análisis, hablamos de energía, sangra, no sangra, hay placa, no hay placa, y no sé por qué lo estoy evaluando. No sé para qué me sirve. Y la mayoría piensa periodoncia, profilaxis. Y ahí murió la periodoncia. Y lamentablemente periodoncia abarca varias áreas. Y eso lo fui descubriendo ya cuando egresé. Realmente fue cuando egresé. No fue en mis primeros años, porque no podía ver la gama de tratamientos que de repente en periodoncia podemos aplicar o podemos realizar. Entonces, más o menos vamos a ir avanzando con los casos. Primero, como hemos ido viendo, parte de la historia clínica, a través de este casito, que es un casito que también se trabajó en la especialidad, muy resumido porque realmente es bastante extenso el caso, vamos a tratar de evaluar y seguir reforzando esta idea, ¿no? De poder ver qué es lo que nuestro paciente necesita y no lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y poder aconsejar de la mejor manera al paciente. ¿Okay? Este paciente es un paciente de 33 años, es contador, trabaja en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y este pacientito, que lo atendimos en el año 2010, llegó a la universidad, llegaba con el motivo de consulta, ¿no? Decía, quiero colocar mis implantes porque quiero dejar mi prótesis removible. Entonces, cuando llega con este motivo de consulta, que también es parte de nuestra historia clínica, recordamos que es muy importante el motivo de consulta de nuestro paciente porque son los deseos que él tiene. Entonces, ya de ahí vamos partiendo un paciente de 33 años que quiera dejar una prótesis removible. Tenemos ahí un dato que podemos ir observando. Lo segundo que queremos ver es las expectativas del paciente, que esto en muchas historias clínicas no lo tenemos en cuenta, pero sí es relevante, porque muchos pacientes quieren a veces solamente la prótesis para comer, otros por estética. En este caso el paciente tenía bastantes expectativas, como vemos, donde quiero comer con comodidad, quiero que se noten mis dientes cuando sonrío, y quiero dejar de retirarme la prótesis todas las noches. De ahí ya podemos evaluar también. Quiere comer con comodidad, quiere decir que la prótesis está desadaptada tal vez. Puede ser un paciente de 33 años con prótesis desadaptada, podría haber un indicador ahí, podría ser. Y los antecedentes. Antes de empezar preguntamos, los personales médicos nos dice que tiene el síndrome de Miller-Fisher hace un año y que requirió tratamiento y hospitalización. Alguien me dice que es el síndrome de Miller-Fisher. La primera vez que yo lo escuché no sabía, la verdad es que yo no sabía que era el síndrome de Miller-Fisher. Así que tuve que decirle, lo anoté en mi historia y me puse a buscar qué era el síndrome. Él más o menos me refirió porque ya me empecé a explicar, aparentemente, ¿no? Me dijo que bueno, hacemos una evaluación de los sistemas, igualmente como tenemos este cuadro, y
íbamos evaluando, descartando endocrino, no hay, cardiovascular, no hay, inmunológico. Él me refería que era una enfermedad autoinmune, que exactamente no sabía qué era, ¿no? Había estado hospitalizado 15 días por un problema neurológico, y además que había tenido, tenía problemas caída de cabello, tomaba vitaminas D, que solamente era lo único que le habían recetado posterior a este episodio, ¿no? Y la conducta social, que de lo que habíamos estado conversando, ¿no? Que lo estamos resumiendo, todas esas preguntas, cuestionarios, lo podemos resumir en paciente colaborador e introvertido. Pero me puse a buscar qué es el síndrome de Miller-Fisher. Es una variante del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Y es que es algo peculiar porque, como dice la diapositiva, es un caso que se presenta en 1.5 a 2 de 100.000 personas por año. O sea, es algo rarísimo, es algo que no va a ser usual ni común presentarse. Pero es un síndrome que es polineuropático, que normalmente se presenta en niños, peor todavía porque él se le había presentado a los 32 años, 31 años, más raro aún, y que tiene una acción inmunológica sobre el axón terminal cerebral, en el tracto córtico-espinal. Se caracteriza por tiene tres componentes este síndrome, y que felizmente para él no tiene ninguna complicación, pero sin embargo sí presentaba oftalmoplegia, que no podía controlar la visión, todos problemas neurológicos, ¿no? Ataxia y restricción, no controlaba ni su sensibilidad tampoco. Nos podemos investigar un poquito más, vemos que este síndrome tiene un diagnóstico diferencial casi con 21 enfermedades diferentes, que pueden ser de tipo neurológico, metabólicas, infecciosas, y que puede ser hasta una polineuropatía diabética. Entonces, todo ese tipo de trastornos él podía tener. Y es más, felizmente, que en el caso de él, normalmente se produce por un virus, porque eso que era episódico y es poco probable que podría presentarse nuevamente. Pero bien es cierto que tiene un problema inmunológico. Y lo vemos de esta manera, ¿no? Cuando hacemos la cronología de los trastornos que él presentaba, vemos que se le aparece la primera vez en el 2009, ¿no? Y toman antibióticos, no nos menciona exactamente cuáles eran, y nos dice que acude en el 2010, ya comienza la terapia, ¿no? Cuando llega a nosotros estaba en terapia de rehabilitación pasiva. Ahora, el caso no terminaba ahí porque, como les digo, en el 2012 vuelve a ser mononucleosis infecciosa, que es otro tipo de alteración que también tiene que ver con el sistema autoinmune. Entonces, podemos deducir de ahí que este paciente siempre va a tener este tipo o puede presentar cuadros de enfermedades de este rango, ¿no? Lupus, puede presentar el síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, todos los que tengan que ver con el origen inmunológico. Cuando vemos, si dejamos al margen este aspecto médico, sus antecedentes médicos, vamos a ver que en sus antecedentes estomatológicos era un portador de prótesis removible hace 10 años. 10 años con esta prótesis. Le habían hecho las extracciones de la 1.4 a la 2.4 por sugerencia del dentista, según refiere el paciente. Él fue al dentista y le dijo que quería que no le gustaba cómo se veían sus dientes. Y el dentista le dio como opción extraer los dientes y ponerle esta prótesis. ¿Esto les parece estético? ¿Les parece? Y él, bueno, venía todas sus piezas por restauraciones, ¿no? Y además venía con un tratamiento de ortodoncia, porque sí llegó un tratamiento que se estaba haciendo en un consultorio particular, desde hace 6 meses más o menos, para solucionar el apiñamiento que tenía. Ya lo había visto un segundo profesional y lo que le había sugerido era hacerle tratamiento de ortodoncia para desapiñar los dientes. Cuando veíamos, sonreía aquí, ¿no? Hicimos un pequeño análisis de la sonrisa, no cuánto se ponía de la prótesis, porque finalmente todos los dientes anteriores eran prótesis, ninguno era los dientes anteriores. ¿No? Tenía una línea de sonrisa baja, que era favorable para nosotros, pero con un borde incisal plano, con las correderas labiales ausentes. Entonces aquí podemos evaluar, ¿no? Que el riesgo aparente para el tratamiento estomatológico sí
Sí, siempre y cuando solo hagamos curaciones, hagamos tratamiento ortodóntico. Pero ¿qué sucedería si requiere el paciente un tratamiento quirúrgico? Para el tratamiento quirúrgico también se viera una observación, ¿no? Y para este momento solamente en este momento solamente sabemos que hay un riesgo todavía, el cual todavía no había sido determinado plenamente. Como voy comentando más adelante. Siempre se inicia con los análisis de fotos explorales y la fotografía exploral. Esto lo realizan, bueno, nosotros hacemos varios tipos de análisis. Este análisis lo realizó la especialidad de ortodoncia y nos da como diagnósticos, ¿no? Que es un paciente braquifacial, con una simetría de rostro y una constitución media y labios competentes. Vamos a ver también, hace un análisis para ver la simetría. La simetría se analiza a través de la línea media, buscando que sea paralela con las líneas del canto externo del ojo, así como el canto interno del ojo, ¿no? Formando la simetría de los quintos. Además vemos, igualmente, ¿no? Pero cuando vemos la fotografía lateral, es donde realmente podemos ver cuáles eran los problemas de Wijnberg. ¿Por qué? Porque este paciente había tenido que acudir al dentista para que le haga las extracciones de los dientes. ¿Qué era lo que le molestaba de sus dientes? Lo que le molestaba era ese aumento excesivo del maxilar superior. Imaginémoslo a él, este es su perfil sin prótesis, imaginémoslo a él con dientes. ¿Cómo se podría haber visto él con los dientes? Ese fue su motivo de consulta. Al hacer el análisis, ¿qué vemos? Que es un tipo de perfil convexo, ¿no? Y que el plano mandibular es medio y el término inferior se encuentra disminuido, ¿no? Con una retrusión mandibular marcada. Entonces, este sería un paciente clase 2. Y es más, cuando sonríe, podemos apreciar claramente cómo se forma ese escalón tan marcado, ¿no? Entre el maxilar superior y el inferior. Y esto es una simulación, le hicimos adelantar la mandíbula hasta que llegara al borde incisal de la nueva prótesis que se hizo, una simulación, viendo cómo debería ser su plano. Ahí podemos ver la discrepancia exacta como tenía. Y esto lo podemos verificar con la tomografía. Bueno, hacerse análisis radiográficos, encefalométricos, para poder determinar con exactitud cuál es el problema esqueletal de Wijnberg del paciente. En este caso podemos ver, ¿no? Cómo se encuentra acentuado, cómo el ángulo nasolabial se encuentra cerrado y el tipo de perfil interior es convexo también bien marcado. Y la longitud del labio superior se encuentra más o menos en 20 milímetros posteriores. Y en la radiografía podemos ver cómo el hueso, en realidad toda la masa, el reborde vulgar anterior se encuentra tan pronunciado, es más, está por delante del eje de inclinación de los incisivos inferiores. Así es la fotografía que vino. Esta fotografía, si se dan cuenta, no es la fotografía inicial, es la fotografía porque él se desapareció más o menos unos 6 meses y regresó así. Y vemos ahí como en qué resultó el tratamiento de ortodoncia que le estaban haciendo, y qué era el tratamiento de ortodoncia para desapiñar. Se le formó unos diastemas, perdió papila, se extruyeron los dientes, cerrándonos el espacio y acercándose al reborde. Así llegó nuevamente para lo que es la evaluación de ortodoncia y pasó nuevamente de evaluación por periodoncia y volvió a hacer todos los procedimientos para poder hacer el mejoramiento. Así fue como hicimos el procedimiento dentro de las posibilidades, hicimos una prótesis la cual se sintiera cómodo. Podemos ver la discrepancia que había el overgear y el overbite tan marcado, simplemente que no hacía una desoclusión, no había estabilidad de la provisional. Y así es como se debe fallecer, así es como se encuentra ahorita. Pero ¿qué pasó en este intervalo? ¿Por qué se decidió dejarlo así? Porque opciones, como la doctora nos mencionó, había muchas, y opciones pensamos varias. Ortodoncia pensó en que hay que alinear, cirugía ortognática. Él vino, si escucharon la primera parte, quería implantes. Lamentablemente, que si pueden observar acá, el biotipo, su hueso es muy delgado, el biotipo gingival es delgado.
y había la tomografía, que ya no las he incluido acá porque realmente el caso es extenso. Muchas veces cuando tengo que presentar el caso abarca casi toda la mañana poder completarlo, el casito. Pero se realizaron las interconsultas a maxilofacial, ortodoncia, y después de casi año y medio que estaba en evaluaciones constantes, se concluyó en una reunión, porque ortodoncia en el posgrado llevan, creo que, no, bueno, llevan reuniones con maxilofacial, ¿no? Hacen como un foro que presentan los casos. Dentro de esas revisiones que hicieron, pudieron concluir de que ese paciente no era un paciente para cirugía. Lamentablemente se demoró un poco en hacerle esta determinación, porque este tipo de paciente con este trastorno neuropático que puede desarrollar en cualquier momento tiene una contraindicación para utilizar anestesia general. Entonces, al utilizarla, y en este caso, el único tratamiento planteado para él era, o bueno, como él desea, ¿no?, que es la colocación de implantes, porque más o menos para colocar un implante, porque este tema sé que no le están abarcando todavía en su implantología, para colocar un implante debemos, y que estéticamente sea aceptable, debería tener por lo menos 1 milímetro de hueso antivesicular. Lo mínimo que se pide 1 milímetro antivesicular y 1 milímetro hacia palatino. Lamentablemente la tomografía de Whitman nos revelaba que esa tenía altura, como vemos acá, pero el espesor del hueso no era el adecuado. Entonces, para colocar implantes requeríamos ponerle unos tipos de injertos que iban a aumentar el volumen. Entonces, esa clase 2 que ya era, esa pronunciación del maxilar se iba a acentuar con estos injertos en bloque. Y lamentablemente íbamos a devolverle esa constitución, digamos, dentaria que él tanto le desagradaba. Entonces, la única opción, o la opción que nos quedaba, era la cirugía ortognal. Lamentablemente, por lo que estábamos, por lo que hemos conversado hace un momento, se decidió que por los riesgos, porque los riesgos son muy altos, y se le propuso esta alternativa, porque siempre se le propone, lamentablemente tuvo que desistir porque se le explicó que las complicaciones y consecuencias posteriores a utilizar anestésicos locales podrían ser, como a veces no tienen una buena respuesta y tendrían que usar ventilador artificial por un par de días, y a veces ellos no tienen una buena respuesta a anestésicos generales. Entonces se decidió esa posibilidad. Actualmente solamente estamos viendo la posibilidad de colocar algún tipo de técnicas regenerativas opcionales, pero siempre con las complicaciones del caso. Entonces, ¿de qué nos sirve evaluar ese caso, ¿no? Evaluar y ver, primero, tal vez nos quede por eso como enseñanza, era necesario extraerle los dientes al paciente en ese momento, era necesario, hubiera podido quedar con sus dientes naturales, de repente sí, ¿no? De repente habían podido hacer un tratamiento de ortodoncia de camuflaje, si hubiera podido, tal vez sí. Después, ¿qué tratamiento, qué opciones? El tratamiento ha tenido que recibir tratamiento de ortodoncia para mejorar este plano que han visto. No tal vez han incluido tampoco las últimas fotografías, se ha recibido tratamiento de ortodoncia 1 año más para mejorar la posición de los dientes, porque él tiene un biotipo muy delgado, y como los dientes inferiores han tratado de compensar esa discrepancia, ha perdido hueso. Con el tratamiento de ortodoncia que hicieron, lo que causaron fue una mayor vestibularización de los dientes, haciendo que pierda hueso vestibular, y eso se ve en la tomografía. Lamentablemente, si se ha hecho tratamiento para tratar otra vez de retroinclinar y intruir los dientes para mejorar el periodonto, porque si no, esos dientes los iba a perder. Nosotros sabemos que tratamientos ortodónticos en pacientes adultos ya requieren de mayor cuidado, son de mayor riesgo. Y si no evaluamos características como el biotipo, ¿no?, como las características de este paciente, oclusión, podemos estar contribuyendo más bien, en vez de ayudar al paciente a que pierda sus dientes. Entonces, más o menos espero en otra oportunidad poderles presentar el caso completo para que puedan poder ver un poco más lo que es el análisis tomográfico, cómo se preparaban las guías para la planificación de los implantes, cómo se hizo el encerado, porque si llegan a ver en algún momento, si se han puesto a evaluar en el detalle, él ha perdido 8 piezas dentarias, pero en la rehabilitación hemos colocado solamente 6 piezas dentarias. Se hizo primero prótesis, uno con 8 piezas para ver cómo se veía, y luego se ha trabajado con uno de 6 para ver cuál era el que también le daba algo de armonía, ¿no?, a su rostro, y con qué se sentía el cómodo. Hasta ahí podemos, más o menos he tratado de
de enfocar cómo se va a ir viendo los casos clínicos de los doctores, lo van a ver con mayor extensión cuando vayan presentándolos. Pero voy a conversarles lo que les estaba diciendo, ¿no? De la parte periodontal. El diagnóstico visual tiene valor. Solamente vemos encía sana y decimos que el paciente está sano. ¿Qué más tenemos que hacer? Muchas veces, y generalmente hacemos el odontograma, explorador, espejo, contamos cuántas caries, ya. Y nunca tenemos una sonda periodontal en la mano. Muy difícil, ¿no? Por ahí algunos tendrán, tal vez, puede ser. Pero y es que siempre evaluamos, cuando evaluamos dientes, ¿qué vamos a ver? El estado de estructura, si tiene restauraciones. Si vemos la encía, vamos a ver, ¿no? Hay tumor, lesión, úlcera. Y en un corto vamos a ver pigmentaciones o alguna lesión precancerígena, ¿no? Tal vez eso es lo que normalmente buscamos cuando hacemos. Pero en el periodonto, generalmente nadie se preocupa. Normalmente es así. Yo también lo he hecho así que ¿y qué pasa? Vemos una encía que aparentemente está sana. Pero tal vez si hacemos un sondaje y levantamos un colajito, podemos ver que existe una penetración, ¿no? Podría haber una pérdida de hueso en la tabla vestibular. Podría ser que necesite el paciente tal vez un curetaje. Hay algunos casos que están silenciosos siempre y de un momento a otro comienza a haber dolor y se forma un absceso periodontal, ¿no? Nunca nos percatamos del detalle. Es por eso que a veces es necesario conocer un poquito nada más, de la anatomía gingival, ¿no? Y reconocer qué estructuras son las que nos están brindando salud, que debemos preservar. Esta es una fotografía que van a ver que es del caso del doctor Jimmy, que la puse para que más o menos vayan familiarizándose con el caso que viene a continuación. Vamos a reconocer algunas. ¿Qué evaluamos en periodonto? Evaluamos tres componentes, ¿no? La encía libre, la encía marginal o libre, que es la que rodea los dientes, la encía papilar, que en este caso está perdida, y la encía queratinizada, ¿no? La encía queratinizada que va a estar limitada de la línea conjuntival al margen gingival, y la encía adherida. ¿Alguno me puede decir cuál es la diferencia entre la encía adherida y la queratinizada? Porque yo veo lo mismo. Actualmente no hay, si se dan cuenta, muchos tendrán esa duda, ¿no? La encía queratinizada es todo el tejido que se encuentra epitelizado y va a ser la sumatoria de la encía adherida más la encía marginal. Y algo importante que debemos delimitar es la línea mucogingival. Es esta línea, es la que limita nuestra encía queratinizada de nuestra mucosa alveolar, la cual vamos a ver la importancia de que tenemos que hacer esas mediciones y determinar nuestro biotipo gingival. Entonces, cuando evaluamos la encía marginal, normalmente evaluamos color, manchas. Cuando vemos esto, ya vemos que es producto del placa, normalmente, ¿no? Porque si le dijera este caso, no, este caso es una paciente con una neuralgia trigémica. ¿Qué más vamos a evaluar en encía marginal? Los contornos, la arquitectura, lo que se conoce, o vamos a escucharlo como arquitectura gingival. Vamos a evaluar la posición de los cenis. Podemos ver que en estos casos, en los pacientes periodontales o con recesiones, la posición está, la arquitectura se encuentra alterada, o ya sea porque hay un alargamiento de las coronas por recesión, o puede ser porque no hay un buen alineamiento de las mismas, ¿no? Causando una alteración. Ya podemos recordar también la posición de los cenis, de los centrales, siempre va a ser igual a los de los caninos, y los laterales ligeramente por medio milímetro más abajo de los mismos. Hay otras opciones de evaluar la posición de los cenis que vamos a poder evaluar en los casos clínicos, que es siguiendo el eje axial de los dientes, ¿no? Normalmente el cenis se encuentra distalizado, en los centrales ligeramente distalizado, más o menos 0.5. En los laterales lo vamos a encontrar justo en medio del eje axial y en los caninos igualmente ligeramente distalizado. ¿Qué más vamos a evaluar? La posición de los cenis, la consistencia, ¿no? La consistencia para ver si está fluctuante o es firme, ¿no? Sabemos, o si existe supuración. La textura. La textura, ¿qué nos va a determinar? Signos de inflamación o de salud, ¿no? Un paciente con una textura puntillada será un paciente saludable, con una encía firme, con buenas fibras,
de Charpey, y una textura lisa, nos implicará que, como acá, ¿no?, que hay un problema inflamatorio, tal vez un absceso, una lesión, una bolita. Y eso es algo muy importante, que últimamente se está escuchando mucho, y cuando vayan a tal vez algunos congresos o conferencias, ya es un tema que está bastante investigado, y es el biotipo periodontal. Existen dos biotipos, el biotipo delgado y el biotipo grueso. Estos biotipos, hay algunos estudios que ya han hecho con valores, con medidas de espesor, y han determinado hasta un biotipo moderado. Pero como eso todavía recién está entrando, no vamos a tocarlo, solamente las características, algunas características que nosotros podemos de manera observacional determinar si nuestro paciente tiene un biotipo delgado y grueso. ¿Y de qué me va a servir eso? ¿Por qué es tan importante? Porque se ha encontrado que los biotipos delgados son los que presentan las mayores dificultades para los tratamientos. Y es más, para los tratamientos quirúrgicos, estéticos, plásticos, el abordaje es completamente diferente. No se puede trabajar de la misma manera. A veces tener un error o complicación en una cirugía con biotipo delgado puede llevar a complicaciones como hasta fenestraciones gingivales, mientras que un biotipo grueso normalmente el proceso de cicatrización es tan generoso que no aparenta. ¿Cómo vamos a determinarlo? En el biotipo delgado, no son dos biotipos, este va a ser el grueso y este el delgado. El biotipo delgado se caracteriza porque es más pestoneado. No se puede ver. Al ser pestoneado, esto implica que los dientes van a ser unas coronas más triangulares. Normalmente, esto implica que al ser más triangulares hay menos vascularización. Por lo tanto, las papilas no son como esas papilas que son anchas, sino son papilas delgadas. Y al haber menos vascularización, cualquier agresión, ya sea por dañado, trauma de cepillado, podría causar una recesión y una pérdida. Las convexidades disminuidas del tercio cervical también son una característica, que están más aplanados los dientes, mientras que estos son más redondeados. Los contornos óseos están más redondeados. Recordemos que a todo el contorno marginal acompaña el contorno óseo. Y normalmente el espesor gingival es menor a 1.5. Quiere decir que muchas veces cuando hagamos el sondaje vamos a ver que a la translucidez nuestra sonda periodontal. Esa también puede ser una característica de los biotipos delgados. Por ejemplo acá, ¿no? Y se nota, este es un caso que lo puse porque es bastante notorio, ¿no? Este biotipo, ¿qué biotipo será? Biotipo delgado, ¿no? Porque no tiene encías queratinizadas, tiene mínimo. Y si pueden ver, la mucosa alveolar es casi translúcida, podemos evaluar casi todos los vasitos. Y la encía queratinizada es mínima, tanto en superior como inferior. Pero sin embargo, que es el caso del doctor Aliaga, es un biotipo grueso. ¿Quién quisiera trabajar en ese biotipo grueso? Ese es el biotipo ideal. Y cuando ustedes vean a un paciente así, muestren una sonrisa, que ya no van a tener complicaciones con sus pacientes, definitivamente. Entonces, este es el biotipo que todos quisiéramos tener para trabajar, ya sea ortodoncia, rehabilitación, ¿no? Todos van a querer trabajar con ese biotipo. Y este es el que nos va a presentar más complicaciones. Siempre tengo algo en cuenta. Hay estudios, como les venía diciendo, que nos habla ya hay muchos estudios de biotipo y la relación con el hueso, con tomografías, y los cuales nos dicen que hay una estrecha, estrechísima relación. Normalmente cuando es un biotipo delgado, vamos a encontrar el hueso también delgado. Como vemos acá, por ejemplo, si me equivoco, si llegan a ver, esta es la tomografía del paciente que les mostré de WIC. Pueden ver las presentaciones que hay acá. Él era un biotipo delgado. ¿Qué más vamos a ver cuando evaluamos la encía marginal? Aparte del biotipo, luego vamos viendo biotipo, después vamos viendo la arquitectura gingival y los contornos. Vamos a evaluar lo que son las recesiones gingivales. Recordemos nada más, para ver, las recesiones gingivales se van a clasificar en 4 tipos, Miller las clasificó, pero tienen como etiología normalmente un tipo de inflamación. Esta inflamación, que al ir incrementándose, va a producir que nuestro epitelio, el epitelio
el epitelio marginal se vaya uniendo con el epitelio interno. Y esta unión va a conllevar a que poco a poco se vaya a producir esta separación. Al unirse el epitelio externo con el interno, forma la recesión gingival. Las recesiones gingivales tienen clasificaciones, ¿no? Y las clasifican en 4 tipos. La clasificación 1 va a ser aquella recesión que no pase la línea mucogingival y que conserve las papilas. Nada más. Puede ser ancha, como la vemos acá, o puede ser estrecha, como la vemos acá, que normalmente casi todos los pacientes están en clase 1. La clase 2 va a ser aquella recesión que pase la línea mucogingival, normalmente. Pero las papilas se conservan. Igualmente, puede ser estrecha o amplia. La clase 3 va a ser aquella que no pasa la línea mucogingival, no pasa, pero ya va comprometiendo una de las papilas, o un lado de las papilas. Y que la recesión no llegue no se una con la pérdida de la papila. Y el tipo 4, que es el que tiene peor pronóstico y en el cual ya no podemos hacer ningún trabajo ni de regeneración, ni injerto conectivo, es este, ¿no? En el cual ya la recesión está junto con la pérdida de la papila, casi al mismo nivel como vemos acá. Esos son los tipos de recesión. ¿Para qué sabemos la recesión? ¿Para saber en cuánto clasificó Miller la recesión? No, lo hacemos para poder saber qué tratamientos podemos hacer. Sabemos que si está en tipo 4, definitivamente no hay tratamiento que le podamos hacer. Si sabemos que si es un tipo 3, tendremos que tener algunos riesgos, solamente podemos trabajar en un solo lado o recuperaremos solamente un tercio hasta donde la papila nos limite. Y sabemos que si es un tipo 1 y un tipo 1 o un tipo 2, tal vez tendremos un mayor porcentaje de éxito, hasta a veces un 100% de éxito. Para eso es que nosotros tenemos que saber cómo lo clasificamos a nuestro paciente. ¿Qué más tenemos que ver? También evaluamos los contornos, ¿no? Si vamos a hacer sobre una raíz o sobre restauraciones, es otro factor que vamos a ir evaluando a través de la evaluación. Y otro más habíamos dicho que evaluamos es la encía papilar. La encía papilar, igualmente, ¿no? Tenemos que ver si podemos nosotros recuperar nuestra encía. Tarnam clasificó en 3 grupos, ¿no? Nos decía que si la encía se encontraba entre punto de contacto y línea UC, estaba en la clase 1. Pero la línea UC que nos da hacia proximal. Y que si de proximal hasta el punto más alto del serie, en la cara vestibular, era el tipo 2, que era el de peor pronóstico. Y el tipo 3 definitivamente ya no se podía hacer ningún tipo de regeneración. Solo el tipo 1 podemos trabajar a través de difusión. Podemos evaluar acá, ¿no? Que acompañando a la encía, a la pérdida de papila, nos acompaña que pérdida ósea, siempre. Eso es siempre que recordamos. ¿Y por qué se pierde la papila normalmente? Existe una zona que es una zona de riesgo que tiene que tener mucho cuidado, que se llama la zona de Colli. ¿Por qué es de riesgo? Es una zona que no está epitelizada. Y al no estar epitelizada, el tejido conectivo está prácticamente expuesto. Normalmente, cuando hacen los tallados, si se han hecho fijas, y hacen tallados y se van quieren romper el punto de contacto y ¡bum! Meten la fresa, sangra. Y normalmente, y a veces, cuando toman la impresión, meten hasta el fondo y sangra es que ya copió. Y a veces piensan así. Definitivamente se están dañando esta zona y a veces ya es irreparable, porque como les vuelvo a repetir, no tiene zona epitelizada que pueda resistir esa fuerza mecánica que están ejerciendo en ese momento. Otra cosa para recordar, ¿y por qué también se pierde la papila? Porque la proximidad de los dientes, y a veces en los dientes superiores, o cuando hay maloclusiones, los dientes están girados. ¿Y qué pasa? Esta tabla es muy delgada, y al ser delgada tiene poca vascularización. Y vuelvo a repetir, al tener poca vascularización se pierde con facilidad. Entonces, la zona de la papila es una zona crítica realmente, y ahora lo vamos a ver mucho más, porque en implantología ya se está hablando de a qué nivel tengo que colocar mi implante para yo preservar esa papila. Normalmente nos dice que a 4.5, pero en la práctica es muy difícil poder calcular y obtener, y sobre todo encontrar un hueso que se encuentre a este nivel para que nosotros podamos hacer esta colocación de implante ideal y que nos quede de manera estética.
Normalmente antes de hacer la colocación del implante vamos a tener que hacerle técnicas regenerativas, ver a qué altura va a estar, hacer el análisis, hacer el cerado de diagnóstico para saber y ver la proporción con respecto a los otros dientes naturales y que nuestro implante no se vea antiestético. Entonces, actualmente este tema de verificar, preservar la papila y hasta hacer extracciones de manera conservadora es con la finalidad de preservar este tipo de tejidos, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, son muy difíciles, así sea quirúrgicamente o con injertos preservantes. El último punto para evaluar es la encía adherida. En la encía adherida podemos ver que es irregular, ¿no? En todas las piezas dentarias se encuentra disminuida generalmente a nivel de las premolares, que son nuestras zonas de mayor riesgo. Pero en general los pacientes pueden tener una encía cretinizada gruesa, como vuelvo a repetir, es mejor, o una encía cretinizada delgada. Los artículos nos dicen normalmente que deberíamos trabajar, ¿no?, en encías creatinizadas mayor a 2 milímetros, porque esto nos disminuye la pérdida del reborde alveolar. Si bien es cierto, los estudios, y hay una tendencia hasta hace unos años, hasta hace muy pocos años realmente, porque si se dan cuenta este artículo es de 2008, ¿no?, y además nos dice que tener encía queratinizada mayor a 2 milímetros nos produce mejoramiento de los índices de salud de los tejidos. Eso nos asegura una salud periodontal. Pero sin embargo sabemos que hay pacientes, como lo vamos a ver también en el caso, que hay pacientes que tienen menos de 2 milímetros de encía queratinizada, sin embargo, a través de una buena higiene y a través del biotipo que tienen, han podido preservar sus tejidos. Pero nosotros, siendo cautos, debemos de procurar mantener esto, ¿no? Al menos hasta ahorita es lo que se maneja. 2 milímetros de encía queratinizada es lo mínimo y es lo que se considera como saludable. Entonces regresamos a lo que hemos conversado, ¿no? ¿El diagnóstico visual tiene valor? Sí tiene valor, pero ¿qué valor nos puede referenciar? Cuando hacemos el periodontograma, ¿cómo diferenciar entre una gingivitis y una periodontitis? Vemos esto y a veces nos parece súper complicado. Y a mí también cuando ingresé me parecía un poco difícil, no lo entendía y no sabía cómo interpretarlo. Más o menos, cuando hacemos un periodontograma, vamos a evaluar sangrado, profundidad de sondaje, margen gingival. ¿Qué cosas vamos a destacar de nuestro periodontograma? Lo que nos interesa a nosotros es evaluar el nivel de inserción clínica. Y este nivel de inserción clínica nos va a decir cuánto hemos perdido de soporte de nuestro diente. Por ejemplo, este es un paciente que tiene una profundidad de bolsa, profundidad de sondaje de 7 y tiene una inserción de 4. O sea, del margen gingival a la unión UC tiene 4 milímetros. Quiere decir que ahorita ha perdido 3. ¿Y por qué? Porque en este caso es un paciente que tiene un agrandamiento gingival. Tiene agrandamiento gingival y tiene bolsa, pero realmente esa bolsa de 7 será una bolsa, podría ser una pseudobolsa porque es producto de un agrandamiento de las encías. En realidad no es que el paciente ha perdido, y eso es lo que nos dice acá, ¿no? Nos dice que ha perdido solo 3, no ha perdido mucho. A pesar que nosotros veamos acá bolsas, lo que nos va a ayudar es el margen gingival. Pero ¿qué pasa en este paciente? Este paciente igual tiene bolsas, pero la desventaja de él es que tiene recesiones. Tiene recesión, tiene bolsa. Eso nos quiere decir que el paciente ha perdido 10. ¿Cuál estará en peor estado? ¿El que perdió 3 o el que perdió 10? El que perdió 10, ¿no? Entonces, para eso me sirve yo saber, y esos valores los encontramos acá, en el periodontograma. Esto de acá nos da el sondaje y la línea que está más cerca al gráfico nos da el margen gingival. Y este es un paciente que tiene solo bolsa periodontal, en el cual tiene una profundidad de 6, ¿no? Tiene una bolsa de 6. De estos 3 casos, ¿cuál es el que está peor? ¿No? ¿Qué más vamos a graficar o evaluar? Vamos a evaluar en la clasificación de Ham, nos muestra las lesiones de curva. Grado 1, cuando con nuestra sonda, una sonda que se llama de Naver, no llega a pasar la fulgación. Grado 2, cuando pasa completamente un 2/3 de
de la bifurcación y grado 3 cuando pasa completamente. Y lo que ven acá es cómo se hace la gráfica o la interpretación en el periodograma. La movilidad dentaria es otro factor que vamos a evaluar. El grado 3 es el cuando hace movilidad del linguala vestibular y el sentido apical. Supuración, otro factor más que también se va a registrar y es un factor determinante, y normalmente ligado a una profundidad de bolsa. Y la encía queratinizada, que es lo que hemos estado conversando hace un rato, que normalmente se va a graficar con un asterisco verde. Y en el periodontograma lo vamos a ir viendo de esta manera. Los implantes, cuando ya vengan pacientes con implantes colocados, igualmente se grafican en el periodontograma, se hacen en el gráfico. Y en algunos casos, si tenemos la sonda de plástico, hacemos las mediciones al sondar. Con todo esto, con las evaluaciones de historia clínica, examen clínico, examen radiográfico y análisis de oclusión, vamos a obtener lo que es el pronóstico. Y el pronóstico viene a ser la predicción de una enfermedad. Vamos a ver el curso y el desenlace de la enfermedad, imaginándonos y teniendo en cuenta los factores de riesgo, la duración, qué enfermedad tiene. Ahora, en periodoncia son más de 50 diagnósticos diferentes, algunos asociados a placa, otras enfermedades sistémicas, algunos a factores, a defectos periodontales, defectos de los dientes, a restauraciones y a todos los factores que contribuyen. Existe una clasificación amplísima. Entonces, en base a ello, pues, podemos resumir, ¿no?, que podemos evaluar los criterios de gravedad según signos clínicos, signos radiográficos y en algunos casos, cuando sea una enfermedad netamente periodontal, factores microbianos. Para el pronóstico, Romanelli nos dio 5 tipos de pronóstico en los cuales podemos, en pacientes con estas características, ¿no?, radiográficamente con una pérdida mínima del hueso, tipo horizontal, con encías bastante sanas, con puntillado, sin sangrado, podemos indicar que son pacientes con pronóstico excelente o favorable, ¿no?, donde vamos a evaluar, si ustedes ven, varios criterios, como son lesión de Furca, movilidad dentaria, factores ambientales, los factores sistémicos, la colaboración del paciente, que es fundamental para el éxito de cualquier tratamiento periodontal, el estado gingival con el que está llegando el paciente para el inicio, el soporte óseo, así como si hay pérdida ósea ya en el sistema, ¿no? En amarillo vamos a ver lo que es el pronóstico aceptable, donde vamos a encontrar en muchos de los casos que ya hay una movilidad dentaria que es poca, tal vez una lesión de Furca grado 1, ¿no?, donde vamos a ver que tiene un soporte óseo menos adecuado, pero aún así con soporte óseo. Y vamos a poder ver en la última escala los pacientes que son desfavorables, que tienen una pérdida ósea moderada, una lesión de Furca grado 1 o grado 2, y con el soporte óseo no adecuado. Y finalmente el pronóstico que es dudoso y el malo, donde ya encontramos que todos nuestros criterios ya están en rojo. Nuestra lesión de Furca está en grado 2, 3, es un paciente que tiene a veces enfermedades sistémicas que están no controladas, ¿no?, donde vemos que el estado gingival es pésimo, donde vemos que hay un soporte óseo marcado, con una pérdida ósea basal. Entonces, definitivamente, estos criterios van a ser los que nos van a determinar cuándo un diente se queda en boca, cuándo nos sirve para que sea un pilar de prótesis, qué tratamiento va a ser indicado, dependerá de este análisis que hagamos y debería ser diente por diente, al menos, o si no, en su defecto de los dientes que están afectados, por lo menos, para así tener la certeza de que hemos hecho la mejor evaluación posible para nuestro paciente. Creo que con eso ya termino mi presentación. Muchas gracias. Después de un año que se colocaron los implantes, la pérdida fue bastante severa. Entonces creo que estos implantes ya no se cambió la clasificación, no ya no van a ser cargados, sino se han utilizado como parte del tratamiento ortodóntico. Esto ya lo... Bueno, como lo mencionó mi compañera, se utilizaron de anclaje para el tratamiento ortodóntico. Y siguiendo con la parte de las restauraciones, bueno, se retiró las caries, se colocó coronas provisionales en los dientes que necesitaban, le cambió por corona de termocurado, ¿no?, pero ya recuperando la dimensión vertical
que requería el paciente, ¿no? A la vez, el paciente tenía contacto posterior, pero no tenía contacto anterior porque no se habían restaurado los dientes. Entonces, lo que yo requería era hacer lo más rápido posible estabilizar el sector anterior. Por lo tanto, el encerado que yo realicé para el diseño de sonrisa, yo lo traslado a los dientes inferiores, ¿no? Para seguir el plano bipupilar que es por la cual yo me he basado en el encerado de los dientes superiores. Una vez que yo he encerado los dientes inferiores, a nivel de los caninos, yo ya puedo determinar un plano cruzal, ¿no? A través de esos dientes inferiores. Es así, bueno, ahí se realizó el mock-up simplemente para corroborar de que esté correcto, ¿no? Y a través de estos dientes inferiores yo puedo realizar a través de un instrumento que es la bandera de Broderick, ¿no? O la pizarra de Broderick, determinar el plano cruzal o la nueva curva de espíritu, ¿no? Porque ya tengo encerado y tengo la altura ideal con la cual yo voy a trabajar. ¿Te acuerdas de eso? Plano de Broderick. Y finalmente se le hace una férula al paciente, Sí. y de esta manera concluye la primera parte, que es la parte de estabilización cruzal, ¿no? Y de esta manera el paciente, bueno, se le colocan las provisionales en el implante superior que sí va a ser cargado, ¿no? Se coloca el análogo y finalmente vaco provisional, ¿no? Este implante vaco provisional, y para fines ortodónticos se carga este implante, y se carga el implante del cuadrante 3 también, para que pueda servir como anclaje para el tratamiento ortodóntico. En esa parte, más que todo ya, como habíamos visto, la disponibilidad de estos implantes y la calidad que tenía a nivel óseo en este sector, se planifica que no se iba a darle carga cruzal, sin embargo, nos iban a servir como anclaje, ya que teníamos una brecha bien amplia, ¿no? Y otra respuesta también al hecho de no extraer la pieza adhesiva era que el hecho que acá solo teníamos dientes anteriores y esta premolar. Si extraemos este adhesivo que está en buena posición, íbamos a jalar este canino que estaba giroversado e inclinado hacia mesial, lo que iba a hacer que la línea media dental inferior se desvíe más y de repente podríamos producir un colapso mayor en el sector derecho que en el sector izquierdo, que no era lo que queríamos. Bueno, entonces acá empieza la parte de... Me lo envía Arturo con las profesionales a nivel de las molares superiores, ¿no? Y empieza la parte de la ortodoncia, se pone brackets MBT como les mencioné, llegando solo hasta primeras molares, ¿no? Se busca pues el hecho de alineamiento, nivelación, porque aunque no parecía, había algunos dientes girados, un poquito de rotaciones. Se muestra claramente acá la parte del canteo anterior, que por más que hemos pegado los brackets un poquito más acá arriba para que pueda bajar y se pueda corregir, como las molares también estaban canteadas, ahí nos damos cuenta también que el canteo también es posterior, no se logra corregir todo eso, ¿no? Entonces estamos acá y acá abajo, arriba se pretendía vestibularizar los dientes, abajo se pretendía lingualizar los dientes, por ende se ponía un arco en el cual nosotros íbamos amarrando en la zona posterior, ¿no? Como vemos acá un omega, para que los dientes se lingualicen un poco y de esa manera nosotros poder corregir la mordida vis-a-vis que tiene el paciente. Es así que luego de 3 meses, dejando el arco superior que se expanda y el arco inferior ¿no? que se lingualice un poco, se logra tener este overjet que nos pareció adecuado en ese momento, nos pareció que había tenido una buena respuesta del paciente. Sin embargo, nos dimos cuenta que no habíamos tocado todavía este canino que nos iba a servir iba a ser fuerte para la guía posterior, y entonces decidimos derrotarlo. Luego de eso, estos son los arcos que se cambiaron, ¿no? Porque antes estaba un arco nítido. Evaluamos realmente que acá el canteo anterior era marcado y decidimos que no lo íbamos a tratar totalmente, sino que lo íbamos a camuflar. Es así que hicimos un arco especial acá, de tal manera que la zona izquierda, en este sector, baja un poco más que la zona derecha, por eso el arco se ve acá, del lado, ladeado, solo con las alturas de los omegas, jugando con eso. Se coloca el arco y vamos viendo que eso iba a producir una extrusión de los dientes anteriores. Entonces, íbamos a extruir más este sector, el lado derecho, promoviendo la creación de un overbite más marcado, y es lo que se consigue, ¿no? Estas son las fotografías de sonrisa del paciente para ver realmente foto boca cara, para ver la parte del canteo, ¿no? Anterior, que así se nota más
marcado. El arquito, este es un mes después que se ponen los arcos, se ve como la corrección es mínima, pero sí existe corrección. No nos preocupamos tanto, porque como rehabilitación iba a ser un tratamiento de alargamiento de corona clínica, un tratamiento estético, más lo que nos importaba era de repente darle una buena altura a nivel gingival, pensando tal vez en que si no conseguimos una total alineamiento de márgenes gingivales, una cirugía periodontal nos iba a ayudar bastante también, tampoco dándole tanta fuerzas a los dientes. Este es en octubre, y en octubre vemos que se nos produce un mayor overjet en el sector anterior, pero decimos que es mejor dejarlo ahí porque el paciente es clase 3 y que teníamos que pensar en la recidiva, y que decidimos dejarlo en esa posición. Más que todo, el acople anterior que íbamos a conseguir iba a ser a expensas de la corrección del canteo anterior. Sin embargo, no contamos con algo importante que lo hemos venido mencionando durante toda la mañana durante la presentación de este caso, que es el paciente tenía un fuerte neuromuscular, y al darle contacto a nosotros en la zona anterior, este paciente empieza a tener más contacto anterior y empieza a producir una profundización de la mordida, y es así que lo que nosotros buscábamos solo hasta un 60% o algo así, se empieza a producir en un 100%, un 120% por la fuerza masticatoria, y se produce un ligero, como que vemos acá, comparando con la fotografía anterior, acá tenemos a los incisivos inferiores en una buena posición, con un overjet aceptable. Y sin embargo, acá vemos ya que el incisivo inferior se encuentra lingualizado, ¿no? Muy lingualizado ya para nuestro gusto. Es así que decidimos en ese momento, como observamos acá, ya tenemos el acople anterior, sin embargo se estaba lingualizado un poco, pero ya era hora de darle la reconstrucción a los dientes anteriores para ver qué tanto más se profundizaba la mordida y de qué manera nosotros podíamos mejorar. Es así que pasa donde Arturo y empieza a hacer la parte del diseño de la sonrisa. Bueno, saliendo de la ortodoncia se le hace nuevamente el diseño de sonrisa, porque de hecho los movimientos dentarios hacen que varíe los centímetros, hacen que varíe la posición de los dientes. Entonces se hace una nueva evaluación de todo lo que ya le mencioné, ¿no? Y se evalúa los centímetros, ¿no? De hecho han variado los centímetros, entonces ya de ahí se puede ver que va a necesitar quizá un recontroleo gingival, una extrusivoplastía, ¿no? Se evalúa. Sin embargo, la proporción ya, la extrusión, digamos que nos ha ayudado, ¿no? Porque ya la cantidad de reconstrucción que voy a hacer aquí va a ser menor a la cantidad que yo podía haber hecho al inicio. Evaluamos, se le hace el nuevo encerado, traslado el análisis de sonrisa acá al modelo y realizo un encerado de acuerdo a los datos que me proporciona la computadora, ¿no? Traslado este encerado en el sector inferior y vemos pues que en un lado agrego más que en el lado derecho, ¿no? Inclusive en este canino casi no se le agregó nada de cera, ¿no? Entonces eso es favorable para el paciente porque lo que quería era un tratamiento conservador. Se le realiza llave de silicona al encerado, se traslada todo a la boca del paciente y se realiza la reconstrucción correctiva. Acá está reconstruido y acá estamos comenzando el proceso de reconstrucción, ¿no? Y esto es lo que era cómo salía de ortodoncia y cómo estábamos reconstruyendo los bordes, ¿no? Como, si vemos que entre el lado derecho y el lado izquierdo está un poco asimétrico, ¿no? De alguna manera la colocación de los brackets también nos está falseando esto, y vemos que trazamos una línea paralela, digamos, paralela al eje pupilar, no, a la línea pupilar, y vemos que corrigiendo acá, haciendo una pequeña gingivoplastía, podemos corregir esa simetría que hemos encontrado, ¿no? Y es así como el paciente se le ha comenzado el proceso de reconstrucción del sector anterior, ¿no? Esperando, ¿no? Lo que propone Aarón en este caso es reconstruir el sector anterior, recuperar la dimensión vertical adecuada, y a partir de reconstruir todos los dientes, él puede hacer los ajustes finales y si requiere va a vestibularizar los dientes anteroinferiores, ¿no? Para encontrar, corregir, digamos, esa lingualización de los dientes anteroinferiores, ¿no? Y es así como el paciente va al área de ortodoncia
ya con los dientes reconstruidos, pero antes de que Aarón pueda realizar los ajustes finales, digamos la corrección de este sector anterior inferior, requiere de que este paciente tenga contactos posteriores. Cuando el paciente tenga contactos o estabilicemos el sector posterior, recién ahí va a retornar el área de ortodoncia para realizar los ajustes finales, ¿no? Y no sé si hay algo más que tenga que hacer. Solo para acabar, que los ajustes finales van a basarse nada más en el hecho de que como había un colapso anterior debido a la fuerte neuromusculatura del paciente y debido al alargamiento de corona clínica, lo que se tiene que buscar acá es aumentar un poco la dimensión vertical con el soporte posterior que le van a dar atrás y de esa manera dejar libertad en el sector anterior para que los dientes se puedan vestibularizar un poco y así tener un overbite y un overjet adecuados, ya que con el tiempo, si dejamos esto en esta posición, en este leve colapso que tiene adelante, se puede profundizar más y colapsar en el futuro, ¿no? Entonces lo que se busca era eso, nada más. Con eso creo que terminamos este caso y vamos a continuar con el doctor Jimmy. Gracias.